Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino capítulo 151 y Hielo 2. La serenata del alma congelada no fue una canción feliz. Ni siquiera era melancólica, como lo era Forgotten Vale Melody. No, fue algo primordial, nacido de las profundidades del invierno. Era hambre, miseria y pérdida, un vacío eterno que nunca podría cumplirse. Ella no pensó que alguna vez lo tocaría por placer, no como a veces lo hacía con Forgotten Vale. De todos modos, ella tenía talento para ello. Sintió los dedos de hielo de Sekin en su hombro mientras bajaba la voz. El frío del toque de su mentor ya no le picaba tan fuerte. Nunca había sido cantante antes, pero fue algo natural. Su voz resonó en la fría cima de la montaña. Lo que ella cantaba no eran palabras, pero el significado se transmitía claramente. Abrió los ojos y vio la nieve caer a su alrededor. Ella sabía que, por una vez, era por ella y no por el espíritu de hielo que estaba a su lado. «Cantas bien para un principiante», elogió Sekin, dejando que su mano se deslizara del hombro de Lindy. «Tu hielo aún tarda en emerger, pero eso mejorará con el esfuerzo». Lindy asintió, todavía concentrándose en los sentimientos más oscuros provocados por la canción. Frozen Soul Serenade fue un arte innegablemente útil. La primera técnica, Spring's End Aria, la protegía del poder del invierno, absorbiendo la energía de los ataques entrantes para potenciar aún más su frío. Pero la segunda técnica fue el verdadero premio. Hoarfrost Caress era un pasaje corto y cadencioso que recorría el objetivo con un frío sobrenatural, y el frío mortal de la técnica persistía como veneno en sus venas. Ella ya había visto una bestia congelarse por debajo, solo para romperse cuando la sangre congelada en sus venas estalló hacia afuera. Y esta fue solo la primera etapa del dominio. Aún así, tenía la esperanza de que el regalo de Sin eventualmente condujera a algo un poco más alegre. «Gracias», dijo cortésmente. «Como siempre, aprecio tu enseñanza». «Y yo, tu estudio», respondió Sekin antes de considerarla. «Lindy, me gustaría que Angie se uniera a nosotros». Las cejas de Lindy se levantaron sorprendidas. «¿En serio?» «No me importa demasiado, pero ella no». Ella se quedó atrás, sin querer ser grosera. «Angie tiene problemas para concentrarse en sus estudios», estuvo de acuerdo Sekin. «Tengo la esperanza de que presenciar cómo un ser humano la supera en nuestras capacidades naturales pueda aportar mayor atención a sus esfuerzos». Eso tenía sentido. «Como dije, no me importa», ella se evadió. «Entonces estaré feliz de tener tiempo para las lecciones cada semana», Sekin dijo a sabiendas, «para que aún podamos tener nuestras sesiones más privadas». Lindy se sintió aliviado. Canciones tristes o no, realmente disfrutó tener algo de tiempo solo para relajarse con la tranquila mujer de la nieve. «Hermana mayor, ¿podemos irnos ya?», y preguntó mientras caminaba detrás de ella, perturbando los escombros esparcidos por el suelo. Había solo un toque de gemido en su voz. «Quiero jugar a esconderme y morder un poco más». «Y tonto, no distraigas a la hermana mayor», se regañó, sacando la lengua para probar el aire polvoriento. «Ayúdala a buscar restos». «Pero el limo de gusano es asqueroso», Guy se enfurruñó, incluso cuando comenzó a mirar obedientemente los trozos de techo caídos. Lindy suspiró mientras apartaba los ojos de su bestia espiritual. Sengi aún no había sido de mucha ayuda en este tipo de investigación, pero si de todos modos iba a salir al bosque, había pensado que debería revisar los escombros de la guarida de Jan Rensu ahora en busca de algo interesante que quedara atrás y limpiar los gusanos restantes. Por supuesto, notó algo triste que cuando dio vuelta una piedra caída que se había estrellado contra un banco de trabajo, Mason había sido bastante minucioso al destruir las posesiones de Jan Rensu. Habían sido atacados por gusanos un par de veces, pero los gusanos eran cosas débiles de grado 1 que servían principalmente para molestar y disgustar al explotar en una niebla acre y maloliente cuando los mataban. En su mayor parte, los gusanos estaban ocupados devorando todo lo vagamente orgánico que había quedado y cubriendo el suelo con una especie de película pegajosa.
Esto fue una pérdida de tiempo inútil. Ella pateó irritablemente la pesada piedra que había volteado, haciendo que el trozo de mampostería del tamaño de una cabeza resonara entre los escombros hasta que se agrietó contra un muro de contención. Sin embargo, eso no significaba que esta excursión tuviera que ser un desperdicio. «Sengi, ¿puedes venir aquí?», preguntó Lindy. «Creo que sé lo que vamos a practicar hoy». Y levantó su hocico romo de los escombros en los que había estado husmeando, y la emoción brilló en sus brillantes ojos verdes. La mirada de Zen continuó moviéndose y observando su entorno en busca de amenazas mientras trotaba. «¿A qué juego vamos a jugar, hermana mayor?», él chirrió. «A esto lo llamaremos trampa de raíces», respondió Lindy, agachándose frente a él para acercarse al nivel de los ojos. «Sé que puedes mover las raíces de los árboles, así que quiero que las uses para atrapar tantos gusanos como puedas, ¿de acuerdo? Pero solo puedes usar las raíces». «Pero están tan lejos», Guy se quejó. «Y los gusanos son asquerosos». «No tienes que comerlos», dijo Lindy sonriendo. «Por cada uno que atrapes, te daré un núcleo nuevo. Compré mucho para hoy». La pila de núcleos de grado 2 que había comprado ocuparía sus ingresos por pastillas durante la semana, pero valdría la pena. «¿Qué haré, hermana mayor?», Zen silbó, su atención ahora captada. «Yo también quiero entrenar». Lindy tarareó pensativamente. «Cada gusano que Guy capture, lo lanzaré. Si puedes golpearlo con tu veneno, también recibirás un regalo», decidió. Ella aún no estaba segura de dónde impulsar el crecimiento de Zen, pero trabajar en su objetivo parecía útil de todos modos. HMPH, haciéndome confiar en el torpe Guy, Zen se enfurruñó. «Los atraparé a todos», declaró Guy, mirando a su homólogo. «Lazy Jen debería simplemente mantenerse listo». «Llévense bien ahora», Lindy los reprendió suavemente. «Akumaide. Deberíamos pasar al medio para esto». El juego resultó ser entretenido, aunque maloliente, pero Lindy podía soportar un poco de mal olor si eso significaba mejorar las habilidades de Sengi. Los agarres de raíces todavía eran demasiado lentos para su gusto, por lo que aún no eran viables en combate, pero Guy parecía estar dominándolo lentamente. Señaló que no siempre utilizaba las raíces de los árboles existentes. A veces, las raíces parecían generarse espontáneamente donde las necesitaba. Sin embargo, cuando lo hizo de esa manera, las raíces tendían a parecerse más a enredaderas que a raíces de árboles. Entonces la habilidad debe ser más débil si no estaba dentro del alcance de ningún árbol. Zen, por otro lado, demostró ser un muy buen tirador y se mostró aún más engreído por ello, hasta que Lindy recordó recuperar los efectos de su arte de Zephyr's Breath. Fue más difícil para él cuando Zen tuvo que confiar únicamente en sus propias habilidades. Pero aún así no fallaba a menudo, y los lombrices que chillaban estallaban en llamas malolientes bajo su veneno. Una vez que despejaron el campo, ella llevó a Sengi a cazar por un tiempo, ya que ambos disfrutaban mucho hide and bite. A los animales que asustó en su área de distribución les gustó bastante menos. Finalmente, se dirigieron a casa y Sengi se enterró en el jardín para tomar una siesta, exhausto por la actividad del día mientras ella limpiaba y se preparaba para dirigirse al respiradero. Le había preguntado a Sulin si podían practicar temprano en la noche esta semana. Sulin necesitaba un objetivo en el que practicar sus ilusiones y, para Lindy, resistirlas mientras cultivaba la ceremonia de las 8 fases sería un buen ejercicio. Después de una noche de defenderse de las visiones tentadoras de Sulin sobre comida suculenta y botín fácilmente accesible y mal custodiado, se separaron por la mañana. Sulin se dirigió a casa para cuidar sus elixires mientras Lindy subía a la montaña. Necesitaba hacer un seguimiento de las cosas con Fuxian. Una vez que recogió al revitalizado Sengi, Lindy regresó a la pequeña cabaña de Fuxian ubicada en las laderas medias de la montaña. Como Fuxian era un conocido intermediario de información, no había nada sospechoso en visitarlo. Sin embargo, era cautelosa y vigilaba atentamente su entorno mientras recorría el camino de tierra trillado. Ella también podía sentir la presencia de Fuxian dentro de la casa y de nadie más, así que se acercó y llamó sin preocupaciones. Puso los ojos en blanco cuando la puerta crujió hacia adentro por sí sola, revelando las luces deliberadamente parpadeantes del vestíbulo de entrada. En su última visita se enteró de que a Fuxian le gustaba la teatralidad atmosférica en su casa.
Encontró al niño en su sala de estar frente a un amplio espejo circular colocado sobre su escritorio. No podía ver más que unas cuantas manchas borrosas, pero claro, no era su arte. No esperaba volver a verla tan pronto, señorita Ling, dijo el niño cuando entró en su sala de estar, volviéndose para mirarla con una agradable sonrisa. ¿Has oído hablar de ese terrible negocio en el mercado? Ella lo miró sin impresionarse y se sentó en uno de los sofás que bordeaban la habitación. ¿Vas a dejarlos solos o vas a proporcionar inteligencia? Lindy respondió, no contenta con su participación en este plan. Creo que lo dejaré pasar por un rato, reflexionó, ajustándose las gafas. Luego, levantándose de su asiento frente al escritorio, se levantó y se estiró. Vaya, intrigar es un poco apresurado, ¿no? Fu Xian comentó mientras se dirigía a un asiento más cómodo frente a Lindy. No estoy seguro de qué estás hablando, dijo Lindy secamente. ¿Has estado mirando de nuevo? Nada de lo que estás insinuando, respondió Fu Xian en un tono burlón y herido. No, simplemente quiero decir que tener el control de lo que el señor ve y cree. Supongo que en el futuro, cuando me vaya, tendrás que asegurarte de mantener un control estricto sobre las fuentes de inteligencia de Lady Carr. Lindy mantuvo su rostro en blanco. ¿Quién dijo que voy a aceptar? Ella preguntó uniformemente. Y de todos modos no planeo hacer cosas como esta a menudo. No es frecuente, no es nunca, observó Fu Xian astutamente. Dirigir a los poderosos es un juego peligroso pero bastante gratificante. Si fuera más ambicioso, podría estar celoso. No es por eso que hice esto y lo sabes. Estamos empatados ahora, dijo Lindy rotundamente. Supongo que lo somos. Fu Xian le estudió antes de parecer brevemente decepcionado. Bueno, si bien es necesario felicitarte por tu avance, no puedo imaginar que hayas venido a mí para eso. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Su tono y expresión volvieron a ser suaves y agradables. Me gustaría saber más sobre Yan Renzu en caso de que mantenga su rencor, ya sea evadiendo su supervisión por el resto del año o en la secta interior si llega allí, explicó Lindy. Fu Xian sonrió. 100 piedras rojas te comprarán un dossier. 200 comprarán una investigación en profundidad. Ante su ceño fruncido, él simplemente levantó una ceja. Estamos empatados ahora, señorita Ling, ¿no es así? Lindy realmente no tuvo respuesta a eso. Él se ganaba la vida con este tipo de cosas. Sin ofender, pero la información original de Lady K sobre él era errónea. Supongo que eso vino de ti. No estoy seguro de si debería pagar ese precio. Fu Xian se reclinó en su asiento, todavía sonriendo. Mis disculpas por ese asunto. Tenía una cantidad realmente asombrosa de agujeros. No sabía el alcance de sus operaciones. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Lindy. Fu Xian pareció debatir internamente los méritos de responder. Muy bien. Un adelanto solo para usted, señorita Ling, bromeó, juntando sus manos. Yan Renzu es un discípulo del año anterior al mío. Estuvo un poco encerrado en mi año. No es una sorpresa dado que había sido arruinado por ofender a un joven señor de la casa Wen el año anterior, según los rumores. Lindy recordó las palabras de Yan Renzu y asintió. ¿Entonces comenzó a operar en segundo plano después de eso? Tranquilo, respondió Fu Xian. Tomó el control de una parte justa del mercado y reclutó discípulos artesanos ofreciéndoles ayuda relativamente barata para recolectar reactivos a cambio de un corte. Obviamente, se pasó por alto la amplitud real de sus operaciones. Y ahora, usted, Lady K y luego la señorita Bai lo han arruinado. Otra vez. Ya había escondido cosas antes. ¿Qué probabilidad hay de que utilice recursos ocultos para mantener algún sabotaje de bajo nivel contra mí mientras está bajo supervisión? Preguntó Lindy. Señorita Ling, considere la amplitud de las operaciones que ha arruinado hasta ahora y la cantidad de discípulos en la montaña. No te equivoques. Lo que descubriste es realmente impresionante, pero también es el límite de lo que un discípulo exterior sin respaldo podría lograr. Los ancianos no tolerarían la interferencia con el trabajo permanente de los miembros de la secta exterior, y un discípulo solo puede extraer cierta riqueza de unos pocos cientos de discípulos. La economía de nuestro pequeño juego es limitada.
Todos los indicios muestran que se ha establecido para centrarse en llegar a la secta interior. Como usted ha limitado drásticamente sus recursos y destruido todos los proyectos que tenía, Fu Xiang sonrió suavemente, tendrá que trabajar bastante duro en un plazo apresurado para hacerlo. ¿Por qué me dices esto? ¿No quieres que te paguen? Lindy preguntó arqueando una ceja. No me confunda, señorita Ling, respondió Fu Xiang, levantando sus gafas. Una rata acorralada está en su momento más cruel. No dudo que él guarda venganza en su corazón, pero al menos este año lo habéis castrado. Sin duda se mantendrá en el lado correcto de las reglas de la secta, como lo ha hecho hasta ahora, pero estoy seguro de que puede resultar bastante molesto con el tiempo. Lady Kai y la señorita Bai están fuera de su alcance si aún le queda algo de sentido común, sin importar cuán dañada pueda estar la reputación del clan Bai. Pensaré en comprar más información, dijo Lindy después de considerarlo. Gracias por tu tiempo. Contact. Forja del Destino. Capítulo 152. Carrera. Con pensamientos poco agradables sobre Jan Renzo en mente, regresó a casa. Al instalarse en su sala de meditación, Lindy comenzó sus preparativos para su próximo intento revolucionario. Sellando la puerta, ajustando la iluminación y, finalmente, tomando una dosis del elixir analgésico que Li Sujin había preparado para ella. Por si acaso las cosas volvían a ir mal. Desafortunadamente, así fue. Para abrirse paso en Brands Physique, necesitaba tejer y en su carne y huesos, fortificando su cuerpo más allá de sus límites actuales. Una vez más, no había logrado mantener el control. Ellie se había astillado bajo la tensión del intento en lugar de fusionarse con sus tejidos como debería haberlo hecho. Lindy quedó respirando con dificultad, cubierto de dolorosos moretones manchados y lleno de un dolor profundo en los huesos. Le tomó unas cuantas horas de meditación antes de poder ponerse de pie sin tambalearse. Odiaba imaginar cuánto tiempo le habría llevado si todavía sanara como una mortal. Que tendría que recuperar el cultivo perdido era otra píldora amarga de tragar. Lindy descubrió que no le gustaba mucho la sensación de fracaso ni el tiempo que le costaría. Aún así, supuso que podría tomarse este tiempo para ver qué podía hacer la habitación blanca de Kai. No fue difícil convencer a Xulan de que viniera con ella. La sala en sí tomó la forma de una gran carpa de tela de 3 picos instalada afuera del pueblo, envuelta en brillantes nieblas de arco iris que se filtraban desde abajo. Había más de unos pocos mortales y cultivadores comunes mirando boquiabiertos la gran construcción cuando ella y Xulan se acercaron, pero los espectadores fueron mantenidos afuera por guardias que rodearon el campo en el que se había instalado la habitación blanca. Tampoco se trataba simplemente de guardias de la ciudad. Aunque constituían la mayor parte del perímetro, entre ellos se mezclaban hombres y mujeres vestidos con elegantes armaduras lacadas de color blanco sobre finas cadenas y timones puntiagudos con plumas blancas. Mostrar su brazalete municipal personalizado fue suficiente para permitirle a ella y a su invitado atravesar el cordón y entrar al interior brumoso de la habitación. Era difícil describir el interior. Lindy podía recordar vagamente láminas diáfanas de seda y baños burbujeantes, aceites e inciensos perfumados y sirvientes inhumanos vestidos de blanco sobre los que no podía recordar claramente ningún detalle. Francamente, fue un poco desconcertante. Pero cuando emergió, se sintió más renovada y llena de energía que nunca, y su cultivo se había recuperado por completo. Xulan parecía estar acercándose rápidamente a la última etapa de su cultivo físico. Una vez completada su recuperación, Lindy solo tenía una última cosa que hacer antes de hacer otro intento de lograr su avance físico, una reunión con un funcionario de la secta sobre la escritura imperial que se había ganado al abrirse paso hacia el Tercer Reino. Por extraño que pareciera pensarlo, ahora era una noble y necesitaba entender lo que eso significaba. Lindy no solía quedarse en el edificio principal de la secta exterior. Ella nunca había elegido gastar sus puntos en las lecciones que allí se ofrecían, y aceptar y recibir recompensas por las misiones de la secta solo implicaba una habitación. Así que hoy era la primera vez que iba al segundo piso. A diferencia de la planta baja, con sus amplias y espaciosas habitaciones y pasillos decorados, el segundo piso parecía más aburrido. Los suelos todavía estaban pulidos hasta quedar relucientes y los pasillos bien iluminados, pero había poca decoración. En lugar de abrirse a muchas habitaciones grandes, los pasillos estaban llenos de pequeñas puertas que conducían a pequeñas habitaciones.
Pájaros mensajeros de papel revoloteaban por el techo. Había muy poca gente de su edad aquí arriba. En cambio, a juzgar por la prevalencia del cabello canoso, el lugar estaba poblado por hombres y mujeres mucho mayores. La mayoría se encontraban en el segundo reino tardío o en las primeras etapas del tercero, aunque tuvo problemas para determinar las etapas exactas para los cultivadores del tercer reino. Si se concentraba, podía sentir débilmente los florecientes dominios del tercer reino. En comparación con la potencia de Sekim, quienes trabajaban aquí apenas eran visibles, ocultando susurros de orden con cierta agudeza desgastada por décadas de trabajo pacífico. Llegó a la oficina que su mensaje había especificado al final de uno de los pasillos estrechos. La habitación estaba bien iluminada por una amplia ventana que daba a la plaza. Estantes llenos de libros y pergaminos se alineaban en las paredes, y un pequeño árbol en maceta crecía en una esquina. En el centro había un pesado escritorio de madera, cuya superficie estaba cubierta de pilas de papel cuidadosamente organizadas, una de las cuales estaba en proceso de plegarse hasta convertirse en un pájaro mensajero. Un pequeño espejo circular sobre un soporte de bronce ocupaba otra esquina del mismo. Detrás del escritorio estaba sentado el único ocupante de la habitación, un hombre delgado con rasgos ligeramente forrados y una gorra de ministro negra sobre cabello gris que conservaba solo unos pocos rastros de negro. Tenía un bigote fino, una barba bien arreglada y unos penetrantes ojos grises. En la cuarta o quinta etapa del alma verde, el asesor de la secta debe estar entre los empleados más fuertes aquí arriba. Saludos, señorita Ling, dijo el asesor de la secta con voz educada y culta. Yo soy Zhou Chen. Es bueno ver a una joven que se entrega rápidamente a sus responsabilidades. Por favor, entra y siéntate. Hizo un gesto hacia la silla finamente tapizada que estaba frente a la suya. Ling le ofreció una reverencia educada, recordando las lecciones de etiqueta de Mason. Gracias por tus amables palabras, honorable hermano mayor de la secta. Cuando se movió para entrar a la oficina, Lindy notó otros pequeños detalles, el pincel de tinta garabateando sin ninguna intervención del hombre detrás del escritorio, una placa que mostraba un puñado de puntas de flecha de hueso pulido colgando de la pared del fondo y la cola parpadeante de un gato, descansando medio debajo del escritorio. Luego cruzó el umbral y se detuvo, parpadeando mientras sentía que el dominio del hombre la invadía. Parecía el archivo, pero más aún. El olor a humedad del pergamino conservado y la tinta seca le hacían cosquillas en la nariz. La extraña sensación pasó rápidamente y Lindy tomó asiento, apoyando cuidadosamente sus manos en su regazo. Y gracias por tomarte el tiempo para instruirme. No es ningún problema, respondió el anciano, juntando los dedos mientras le estudiaba. Mi deber hacia la secta es instruir a mis jóvenes. Dado tu ritmo de avance, parece probable que pronto superes mi rango. Parecía notablemente despreocupado por eso, y Lindy tuvo que defenderse frunciendo el ceño. El sabor de la satisfacción en su dominio, la molestaba. ¿Se podría realmente cultivar adecuadamente el sentimiento de ese tipo? En cualquier caso, continuó mientras el silencio se extendía, tu escritura, hermana de la secta Junior. Un rollo de papel blanco como la nieve envuelto por un hilo de seda violeta se materializó en su mano, y Lindy lo aceptó tentativamente. ¿Qué cambia ahora? Lindy preguntó mientras tiraba con cuidado de la cinta de seda, aflojándola para poder desenrollar el pergamino. Su mirada se encontró con un trabajo fronterizo increíblemente intrincado y una fina caligrafía que declaraba el establecimiento del clan de Lind en densos términos legales. En el sentido inmediato, muy poco, respondió el asesor Howe. Como beneficiario de nuestro programa de becas, sus responsabilidades y títulos se mantienen en fideicomiso hasta el final de su servicio. Como baronesa, usted tendrá derecho a un puesto de oficial inmediatamente, a diferencia de aquellos de menor capacidad. Los detalles exactos de esos asuntos quedarán en manos del comandante donde usted esté destinado. Estás exento de tus diezmos e impuestos hasta que hayas establecido una explotación, así que no te preocupes por esos asuntos. Lindy parpadeó. Ni siquiera había considerado que de repente tendría que pagar impuestos porque se convirtió en noble. La emperatriz es sabia y generosa, dijo por falta de algo mejor. ¿Puedo preguntar entonces qué pasa con mi familia mortal? Ah, sí, dijo, mirando una hoja de papel a su derecha. Tu madre, Lin Qingch, y una hermana menor, Lin Biyu,
ningún padre registrado. Hubo un matiz de desaprobación en la voz del anciano en esa última parte, y Lindy sintió la necesidad de hablar y defender a su madre. Tu estatus prevalece sobre la propiedad tradicional. Eres el jefe del clan Lind de los Mares Esmeralda del Sur y, como tal, como jefe de la familia, tendrás plena autoridad legal sobre los miembros mortales. ¿Qué significa eso? Lindy preguntó, inclinándose hacia adelante. El asesor de la secta la estudió, su expresión era dura. Seré franco. Los mortales tienen pocos derechos propios. Como jefe del clan, puedes hacer con tu familia lo que quieras. Lindy se sintió inquieto por la implicación de esa declaración. La expresión de Hou Chen se suavizó ante su reacción. Si lo deseas, haré arreglos para que la secta los transporte y los aloje aquí en la aldea de la secta exterior. Tendría que escribirle primero, Lindy aplazó. Simplemente envíe la solicitud cuando haya hecho su elección, dijo amablemente el hombre mayor. Ahora, continuando con su introducción, debo advertirle que sus acciones e interacciones se tomarán mucho más en serio a partir de hoy. Ella frunció el ceño. ¿De qué manera? Los errores e insultos de los nacidos en común no suelen ser tratados con seriedad, ni siquiera por las familias más pequeñas. Está por debajo de ellos como clan, incluso si sus descendientes eligen guardar rencor personal, explicó con franqueza el asesor Hou. Sin embargo, como cabeza de una familia incipiente, sus acciones y cualquier desaire serán vistos a través de la lente del honor familiar. Es un error común que la nueva nobleza como usted genere más rencores de los que puede soportar. Solo os advierto para que en el futuro podáis elegir con mayor cuidado vuestras palabras y acciones. Lindy contuvo una mueca. Con suerte, sus relaciones la protegerían de demasiada mezquindad. ¿Existen leyes o normas en particular que me deban preocupar? Todas las leyes imperiales continúan aplicándose a ti en su totalidad, respondió, un pájaro mensajero de papel que huía de su escritorio para salir volando por la ventana. El siguiente mensaje inmediatamente comenzó a plegarse. El efecto principal de tu nuevo estatus, lo repetiré, es que tus acciones serán tomadas más en serio, como lo haría un adulto. Si lo desea, haré que le lea una copia de un texto sobre derecho consuetudinario y etiqueta aristocrática. Aceptaré tu generosidad, dijo Lindy. Mason le había dado algunas lecciones, pero no estaba de más tener otro punto de referencia. Muy bien, dijo el asesor Hou con una ligera sonrisa. Miró a su izquierda y un pequeño trozo de papel salió disparado de su estantería para salir por la puerta. Ahora, tu nuevo estatus también viene con ciertos privilegios. Recibirá acceso limitado a los mercados de la secta interior para garantizar que su cultivo no se detenga indebidamente debido a la falta de acceso a los recursos adecuados, y se le concederá el derecho a recibir una sola piedra espiritual verde por mes con un descuento. Se dio un golpecito en la manga y Lindy atrapó la pequeña insignia de marfil que le arrojó. Lleve esto a la recepción de abajo cuando desee acceder al mercado interior o recibir su piedra verde. ¿Cuánto descuento? Lindy preguntó con curiosidad, examinando brevemente la insignia antes de guardarla. Al tipo de cambio actual, el asesor Hou consideró. Con el descuento de la secta, son 200 piedras rojas por una piedra verde. Eso fue menos de la mitad del intercambio habitual, si Lindy lo recordaba correctamente. Con sus ingresos provenientes del horno de pastillas, incluso podía permitírselo con bastante frecuencia. ¿Puedo comprar más piedras verdes que solo una? Ella preguntó con entusiasmo. El asesor la miró atentamente. Si tienes los fondos, sí. Estas transacciones se realizarían al precio completo, sujeto a las fluctuaciones del mercado. Debes ser bastante trabajador. Lindy se sonrojó un poco ante el examen y los elogios posteriores. Gracias por tus amables palabras, respondió ella. Sé que esto puede ser contundente, pero puedo preguntar qué incentivos ofrece la secta para que personas como yo se queden en lugar de buscar fortuna en el vasallaje. Es una pregunta justa, dijo el anciano sin inmutarse. Debes entender que nosotros en la secta argenta no deseamos entrar en conflicto con nuestros nobles mecenas, por mucho que deseemos que jóvenes talentos como tú permanezcan con nosotros incluso después del final de tu periodo de deuda. En opinión de este humilde asesor, la secta ofrece las mejores oportunidades de educación y cultivo.
El archivo de la secta exterior es solo el menor de la colección de conocimientos de las sectas, transmitidos desde la segunda dinastía, y nuestro departamento de talismán, encabezado por el venerable anciano Sima Jiao, es la joya del sur y produce maravillas y avances a lo largo de la década. Sonaba bastante sincero en su discurso. Además, dijo el asesor Hou, bajando la voz, la secta es un lugar en gran medida libre de la política más delicada que uno encuentra en la provincia en general. Lindy asintió, bajando la mirada en señal de pensamiento. Así es como caen la mayoría de las casas nuevas. No, se enfrentan a clanes más establecidos. No tan a menudo como te imaginas, pero es una gran preocupación, admitió. Más a menudo, encuentro, los nuevos clanes simplemente se integran en otros mediante el matrimonio o la adopción, o sus nuevas cabezas se colocan en posiciones fatales en un esfuerzo por expandir sus nuevas y generalmente apenas domesticadas posesiones. Supongo que gobernar incluso un pueblo pequeño es más difícil de lo que parece, dijo Lindy con ironía. Mucho. El asesor Hou se rió entre dientes. No te puedes imaginar el trabajo que hago todos los días, y no soy más que un asistente del venerable anciano Jing. Las tierras cercanas no permanecen relativamente pasivas sin esfuerzo ni los caminos y tótems se mantienen. Gobernar es una gran responsabilidad. Si eliges el camino, no permitas que el orgullo sea tu caída. Los espíritus de esta tierra han sido civilizados por muchos milenios de esfuerzo. Es probable que cualquier participación que reciba no tenga esa ventaja. Lindy tuvo que preguntarse qué tan malo sería si considerara civilizados a los espíritus de por aquí. Si tuviera más preguntas, ¿a dónde podría acudir para obtener respuestas? Simplemente ven aquí y presenta la misma insignia que te da acceso al mercado interior. Si bien es posible que no esté disponible con frecuencia, uno de mis subordinados estará encantado de responder cualquier consulta, respondió. Se escuchó un crujido de papel cuando un pajarito revoloteó a través de la puerta abierta, llevando un libro pesado. Parece que el texto que envié ha llegado. Si te agrada, ¿puedo señalar los pasajes más relevantes para estudiar? Por supuesto. Gracias, hermano mayor de la secta, respondió Lindy. Al menos no era un monstruo como los textos legales de Kai. Forja del destino. Bono, ascensión para el varón común. De los 8 reinos de cultivo reconocidos, es el tercero o el reino verde el que quizás ha sido objeto de mayor estudio. Algunos estudiosos sostienen que es el primer reino verdadero del cultivo, que el primer y el segundo reino son meros pasos preparatorios. Esta es, en cierto modo, una perspectiva razonable. El primer reino o reino rojo simplemente refina el cuerpo y la mente humanos a su condición máxima mientras el cultivador comienza a generar los primeros goteos de su propio y. Es posible que un mortal muy hábil supere a un cultivador del primer reino en su ámbito de especialización. El segundo reino o amarillo es una mera expansión de la capacidad. El cuerpo es más fuerte y robusto, y la mente más clara y aguda incluso que la de los mortales más estudiados. Es posible utilizar técnicas que van más allá de las capacidades mortales de forma sostenible. Sin embargo, los cultivadores del segundo reino aún no han comenzado realmente a definirse. El tercer reino es donde esto ocurre y que tiene las etapas discretas más reconocidas. Es el punto donde un cultivador realmente comienza a transformarse, dejando atrás la fragilidad y las debilidades mortales. Desafortunadamente, también es el reino donde la mayoría incluso de los hábiles y talentosos del mundo terminarán sus caminos. Las pruebas del reino verde son muchas e intensamente personales para cada cultivador que sube sus pasos. Los caminos que suben a esta montaña superan en número a las estrellas, y este es el mayor punto de tropiezo para muchos nobles recién nombrados que desean establecer un clan de varones estable. Muchos varones tropiezan y fracasan cuando crían a sus propios hijos, pensando simplemente en que sigan su propio camino, lo que casi siempre falla o, al menos, deja al niño al mismo nivel que al padre con poca capacidad para desarrollarse más. Los grandes clanes evitan este problema gracias al gran volumen de cultivadores y la consiguiente amplitud y profundidad de las artes disponibles para ellos. En los archivos de un clan de 10.000 años de antigüedad, seguramente habrá registros de suficientes cultivadores y sus artes como para que incluso el neófito más iconoclasta encuentre algo útil. Sin embargo, para aquellos con medios más escasos, solo hay prueba y error.
Es necesario lograr avances minuciosos mediante un esfuerzo meticuloso e interminable. La recompensa vale más que el esfuerzo. Entre los clanes baroniales, la supervivencia y el mantenimiento del título se vuelve casi seguro si se alcanza el cuarto reino o el cian. Habilidades que son imposibles fuera de talismanes increíblemente caros y raros se vuelven posibles una vez que uno ha traspasado las barreras finales del tercer reino y ha dado el primer paso hacia el cuarto. La más conocida de estas habilidades es el poder del vuelo sin asistencia. Si bien muchas artes verdes pueden permitir alguna imitación limitada a través de diversos medios, solo entrando en el cuarto reino uno puede superar las cadenas de la tierra en verdadero vuelo. A medida que un cultivador asciende aún más, esta capacidad solo crece a medida que domina el mundo que lo rodea, de modo que las cuestiones de arriba y abajo son meramente cuestiones de discreción personal. El vuelo permite un método consistente y rápido de escape de situaciones peligrosas en las que el cultivador se encuentra sobrepasando sus límites. La segunda habilidad, menos conocida, es la de la multipresencia. Un cultivador del cuarto reino es capaz de técnicas que no son mera clarividencia, ilusiones o telepresencia sino existencia real en múltiples lugares al mismo tiempo. Aunque no hay casos en los que un cuarto reino pueda mantener más de una presencia adicional a la vez, incluso esto es una tremenda bendición para cualquier señor o dama en el desempeño eficiente de sus deberes, dejando más tiempo para el cultivo de sí mismo o de la familia. Sin embargo, esta capacidad tiene una utilidad limitada para esfuerzos más violentos. El acto de dividirse es profundamente agotador incluso para el cultivador más poderoso, y esas presencias secundarias carecen de gran parte de la potencia de todo su yo, que también se ve afectada mientras la capacidad está activa. La tercera habilidad en el cuarto reino es menos exclusiva y más una evolución de habilidades anteriores. Aquellos en las etapas intermedias del tercer reino pueden dominar algunos trucos que involucran la curvatura del espacio, y ciertas artes potentes podrían permitir que incluso los segundos reinos toquen esta habilidad. Esto puede aparecer como un movimiento no material de corto alcance, la creación de conjuntos de transporte y anillos espaciales, o la torsión de la probabilidad y la distancia. Sin embargo, en el cuarto reino, las energías más potentes del segundo dantiano permiten una expresión mucho mayor de estas habilidades y hacen que sea mucho más difícil matar al usuario. Más que eso, indica una comprensión suficiente del camino para permitir que los descendientes alcancen consistentemente los niveles superiores del tercer reino. Para el cultivador de ciano hierro, es posible alterar directamente la forma en que uno interactúa con el mundo. Aquí la diferencia entre dominios internos y externos se hace más clara. Los dominios externos imponen cambios menores en la ley física en el mundo que los rodea. Los dominios internos, en cambio, alteran directamente la forma en que el yo interactúa con el mundo. Por supuesto, estas categorías son algo académicas. Normalmente, un cultivador expresa aspectos de ambas. Se debe saber que el uso excesivo de estas habilidades puede ser peligroso. El mundo se resiste a que se pisoteen sus leyes, y no es prudente insistir demasiado en ello. El ejemplo más obvio es lo que ocurre cuando uno intenta ir en contra del flujo del tiempo, en lugar de simplemente manipular la velocidad de su flujo hacia adelante. En el mejor de los casos, el intento simplemente fracasará, en el peor, el desafortunado cultivador simplemente dejará de existir y envejecerá hasta convertirse en polvo en unos momentos. En la mayoría de los casos, el efecto de imponer las propias leyes al mundo simplemente decae con relativa rapidez o, en el caso de las formaciones, se desmorona con cada uso. Es aconsejable tener precaución al experimentar con nuevos efectos. Desafortunadamente, salvo un puñado de axiomas inmutables que se analizarán en capítulos posteriores, la naturaleza exacta de la reacción también es intensamente personal, y este tomo puede ofrecer solo consejos generales. Junto con la formación de perlas celestiales, son estas tres habilidades las que marcan el cuarto reino. Como tal, es un cultivador sabio quien planifica esto en su ascenso hasta el tercero. En este sentido, este tomo puede ofrecer consejos más concretos. En los siguientes capítulos se ofrecerán consejos sobre cómo desarrollar una base para las habilidades mencionadas anteriormente, como se resume a continuación. Por último, el apéndice de este tomo enumerará algunos otros recursos disponibles públicamente que pueden responder preguntas más complejas. Contacto 2. Forja del destino. C153 de inicio y fin. Capítulo 153 de inicio y fin.
La luz de las estrellas y los rayos de la luz de la luna goteaban en sus canales como gotas de agua clara y pura. La delgada luna creciente brillaba débilmente en lo alto, no menos potente que sus hermanas en el y que descendía del cuerpo celeste. En su azotea, Lindy respiró y montó en bicicleta Sui, dejando que la nueva energía se mezclara con la suya. Una, dos veces, una partitura y más, amasó el y celestial hasta que se fusionó con el suyo. En ese momento, el acto de contemplar el y de la luna no requería mucha concentración, pero Lindy quería pensar. El pincel de tinta y el papel que yacía en la bandeja plegable sobre su regazo seguían sin usarse hasta el momento. Ella sabía que esto iba a pasar, pero la realidad era diferente. Ella tenía un título nobiliario. Todavía le parecía extraño. Hace apenas un año, ella estaba luchando por conseguir sobras. Ahora ella tenía autoridad. Ella podría, si así lo deseaba, comandar a hombres ricos y mortales que habrían hecho que los guardias arrojaran a su flacucho yo de niño a la calle con una paliza para que se arrastrara y se inclinara en el suelo. En teoría, al menos. Lindy pensó irónicamente que los mortales acosadores eran menospreciados en los círculos nobles. La haría parecer débil e infantil a menos que se las arreglara para hacer que pareciera que primero habían cometido algún delito importante. Fue más problema del que valía la pena y, francamente, ya no le importaba tanto. ¿Cuántas caras de Tongo recordaba? Bueno, había uno o dos al menos. Ella necesitaba informarle esto a mamá. Incluso si todavía estaban distantes, el título nobiliario de Lindy afectó mucho a su madre porque, como mortal, su madre estaba efectivamente bajo la tutela de Lindy. Sus labios se retorcieron y fruncieron el ceño. Todavía le parecía incorrecto y extraño que pudiera tratar a su propia madre como a una niña y esperar que eso estuviera respaldado por la fuerza legal. ¿La mujer mayor estaría resentida con ella por ello? Lindy no lo creía así, pero al mismo tiempo, a pesar de que habían comenzado a comunicarse nuevamente, ¿qué tan bien conocía realmente a su madre? Incluso si no estuviera resentida conscientemente con ella, el simple hecho de su autoridad sería un espectro que acecharía sus interacciones futuras. O tal vez simplemente estaba pensando demasiado en las cosas y una mujer que había vivido como su madre entendería y aceptaría las cosas tal como eran. Lindy dejó escapar un suspiro, permitiendo que el flujo de Sui se ralentizara. Cogió su pincel y alisó el papel. No más dudas. Madre. Ha pasado algún tiempo desde mi última carta, así que espero que la ayuda que organicé para usted haya sido útil para resolver el problema del que habló en su última carta. Si las necesidades de redactar esa ayuda son una indicación, no lo culpo por estar demasiado ocupado para volver a escribir. Escribo porque algunas cosas han cambiado para los dos. Debido a mi avance en el cultivo, he recibido un título nobiliario. Suena ridículo, ¿verdad? Alguien como yo siendo baronesa. Incluso si tengo que realizar el servicio militar a la secta antes de asumir cualquier deber real, todavía parece absurdo. Nuestra familia aparentemente es ahora el clan Lind de los mares Esmeralda del Sur, presumiblemente porque ya hay otras familias Lind en otras regiones. Creo que hay formularios que se pueden completar para cambiar el nombre de nuestro clan o tal vez el nombre sea solo una afectación de la geografía. No estoy seguro, aún no he leído todos los documentos relevantes en su totalidad. Estoy divagando un poco, lo sé. Realmente no sé qué pensar de todo esto. Pero yendo al grano. Madre, probablemente ya entiendas lo que esto significa tan bien como yo. No creas que me he perdido los indicios de que tienes alguna idea de cómo trabajan los nobles. No te pediré que me digas por qué en una carta, pero realmente creo que necesitamos tener una conversación adecuada. Entonces, ¿te gustaría hacer eso? Puedo organizar el transporte. Mi asesor de la secta lo ofreció, pero no estoy seguro si es una buena idea o no. El viaje podría ser peligroso y estar cerca de la secta exterior también podría ser peligroso. Dentro de unos meses más, debería ser libre de venir a visitarme, de una forma u otra. Quizás sea mejor esperar. No estoy haciendo ninguna exigencia. Yo tampoco quiero. Simplemente no quiero arruinar lo que acabamos de empezar a arreglar, solo por la autoridad que me da este título. Realmente me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que deberíamos hacer, madre. Lindy.
La misiva fue breve, pero Lindy realmente no sintió que fuera apropiado mezclar otras cosas con el tema de esta carta. Mirando la tinta que se secaba, Lindy suspiró y cerró los ojos. Lo enviaba por la mañana cuando terminaba de cultivar. Con suerte, su madre respondería rápidamente. También necesitaba lidiar con la familia de Siulan. Mirando hacia atrás, probablemente fue más que un poco grosero ni siquiera hablar con Geutai después de su presentación, por incómodo y deficiente que hubiera sido. Ella también le enviaría un mensaje mañana pidiéndole hablar. Lindy se puso de pie y volvió a colocar sus instrumentos de escritura en su ring. Por ahora, quería dormir hasta tarde todas las semanas. A la mañana siguiente, Lindy se dirigió al pueblo con Sengi a cuestas e hizo los arreglos en la sucursal local del Ministerio de Comunicaciones, enviando su carta y un diezmo de plata. También envió un mensaje a Geutai pidiéndole reunirse cuando le convenga. Ella no quería ser insistente. Una vez hecho esto, abandonó el pueblo para trabajar y formarse con Sengi. Ella tenía la intención de llevarlo a la parte más salvaje del bosque para un entrenamiento y cultivo más intenso a finales de esta semana, pero por ahora, las afueras servirían. Sengi estaba creciendo bien, al final de la semana, estaba segura de que avanzaría a la mitad del segundo reino si seguía alimentándolo como lo hacía. Afortunadamente, adentrarse más en el bosque significó que también podría cosechar núcleos de segundo grado de calidad al mismo tiempo. Aunque no fue la actividad más activa. Sengi estaba madurando y necesitaba cada vez menos ayuda para cazar. Dejó a Lindy expuesta a pensamientos ociosos mientras estaba sentada en las ramas, observando a su hermano pequeño. ¿Qué iba a hacer en el futuro? A Lindy le resultó muy difícil imaginarse a sí misma como una baronesa, como cualquier tipo de gobernante en realidad. Pero eso era ahora lo que ella era. Podría permanecer en la secta, por supuesto, y tal vez incluso convertirse en miembro permanente. Dentro de unos cientos de años, tal vez incluso podría haber discípulos que la llamaran anciana y... Lindy se rió para sí misma al pensarlo. Sengi salió de la tierra y el colmillo de Zen atrapó a un conejo asustado. A diferencia de su juventud, la bestia no escapó. Imaginarse a sí misma como una anciana de la secta parecía tan absurdo como ser una baronesa. Ella realmente no sabía qué camino quería recorrer para construir su casa. Ella solo sabía que quería seguir escalando la montaña que era cultivo, para fortalecer las alas que tenía para poder llevar las raíces que decidiera adoptar. Lindy pasó unas horas así, reflexionando sobre el futuro. Poco antes del mediodía, recibió una nota agitada en respuesta de Geutai, aceptando reunirse con ella. La nota daba instrucciones sobre la posada en la que se alojaba, así como una hora. Ella más bien esperaba que él no tuviera intención de encontrarse con ella en su habitación. Ella sabía que estaba siendo tonta. Eso sería todo tipo de inapropiado, y independientemente de lo que pensara sobre el asunto, el primo de Siulan no parecía el tipo de persona capaz de hacer eso. La hora indicada era dentro de un par de horas, por lo que Lindy terminó su sesión de entrenamiento poco después y Sengi se acomodó somnolienta en su dantian. Si bien no iba a exagerar, probablemente debería al menos asegurarse de no tener hojas en el cabello ni barro en los zapatos cuando fuera a verlo. Se había tomado en serio al menos algunas de las lecciones de Siulan sobre la presentación. Cuando llegó a la posada, su preocupación inicial, instintiva, le pareció infundada, como pensó que sería. Al informar a la encargada de recepción a quien iba a ver, una sirvienta la condujo a una pequeña terraza soleada con vista a los jardines centrales del edificio. Había algunas mesas repartidas por él, pero mantenía un ambiente tranquilo y sereno. Lindy no extrañó el sutil trabajo de formación tallado en los bordes de las tablas de madera pulida que formaban el piso. De un vistazo, pudo ver que estaba destinado a aislar cada mesa de los sonidos que surgían de las demás, creando esencialmente burbujas de relativa privacidad a pesar del piso abierto. Geutai estaba sentado en la mesa situada en el extremo izquierdo de la terraza con vistas a un estanque claro salpicado de nenúfares blancos. El primo de Siulan vestía una túnica carmesí profunda decorada con finos bordados dorados que representaban imágenes de llamas danzantes y fénix altísimos y pantalones blancos holgados metidos en botas negras pulidas. Cuando ella se acercó, él levantó la vista del objeto con el que había estado jugando. Ella lo reconoció como un paixiao, un conjunto de tubos construidos con más de una docena de tubos de madera de diferente longitud.
El suyo estaba hecho de una especie de extraño cristal lechoso. Señorita Ling, me alegré de recibir su invitación. La saludó mientras ella pasaba la línea de silencio alrededor de la mesa y el camarero hizo una reverencia y se despidió. Veo que has estado haciendo buen uso de tu tiempo. Felicitaciones por llegar al tercer reino tan pronto, continuó con una sonrisa. Eres demasiado amable, respondió Lindy cortésmente, apartando la mirada del instrumento para encontrarse con su mirada. No parecía ofendido por la demora de ella en comunicarse con él, así que eso fue bueno. Ella tomó su propio asiento frente a él, doblando sus manos en su regazo mientras se inclinaba hacia atrás en la silla cómodamente acolchada. Con sus sentidos recién agudizados, podía sentir que él estaba en la quinta etapa de verde y la cuarta de bronce. Los últimos meses han sido muy agitados, dijo con cautela. Aprecio tu paciencia y espero que no te hayan molestado demasiado. Por un momento, la sonrisa del apuesto chico adquirió un tono autocrítico. No te preocupes. No estoy perdiendo el tiempo en nada importante en este momento. Tengo otros deberes que resolver con mi clan además de hacerte mi oferta. Miró las tuberías que tenía en las manos y las dejó sobre la mesa con un ligero tintineo. Dime, ¿es cierto que las chicas del interior de la provincia se desmayan con los músicos? Lindy parpadeó ante el repentino cambio de tema. No lo sé, comentó secamente. Siendo una chica de una provincia fronteriza, ¿era ese el plan? No, se rió. Pensé que podría servir como inicio de conversación, pero me pareció demasiado obvio. Yo tampoco he practicado en años. No quisiera avergonzarme. Lindy lo miró con curiosidad. ¿Por qué paraste?, ella preguntó. Se considera un pasatiempo bastante afeminado en los Campos Dorados, admitió libremente Geutai. Y otras cosas tuvieron prioridad, continuó, pasando los dedos sobre los tubos de cristal. Si me permite ser franco, señorita Ling, no encuentra nuestra oferta muy atractiva, ¿verdad? Lindy hizo una mueca. Es una muy buena oferta y no te falta nada. Él desestimó sus palabras conciliadoras. No hay necesidad de perdonar mis sentimientos, dijo con una sonrisa irónica. Lo admito, he recopilado un poco de información por mi cuenta. Sospecho firmemente que tienes al menos una oferta con la que no puedo esperar competir materialmente, ni siquiera con el importante prestigio y riqueza del clan Geu. Lindy permaneció en silencio. Kai le había pedido que no mencionaran nada sobre su oferta. La compañía que mantienes hace que las cosas sean bastante obvias para alguien que conoce las inclinaciones de ciertas partes, continuó aireadamente. Y con tu avance, dudo que encuentres que faltan las recompensas de las sectas y avanzas a la secta interior. Parece que tienes las cosas resueltas, respondió Lindy. ¿Te rindes entonces?, ella preguntó. De alguna manera, eso pareció un poco decepcionante. No la contundente respuesta de Geutai la sorprendió. Quizás sea solo mi temperamento, pero me irritaría rendirme sin luchar. Sé que los Campos Dorados no son una perspectiva atractiva, pero me gustaría que de todos modos lo consideraran seriamente. No estoy seguro de que hay que tener en cuenta, admitió Lindy. No puedo decir que no me guste la idea de explorar, de descubrir cosas nuevas, pero no te conozco. Todo este asunto del matrimonio es... Ella se separó incómodamente. Sospeché que ese podría ser el problema. A veces olvido que otras provincias no son tan firmemente tradicionalistas como la nuestra. Algo irónico, considerando todo, reflexionó. ¿Considerando qué? Lindy levantó una ceja. Mi propia posición, respondió. Por mucho que crea en la recuperación y su gran importancia para nuestra provincia, admito que parte del llamamiento es liberarme de la política de nuestro clan. El padre de Xulan y el mío eran rivales, y sospecho que la única razón por la que me tolera es debido al obvio genio de su primo Yan Mei. Sacudió la cabeza. De todas formas, podría prometerte que sería un marido atento y productivo, pero sospecho que eso no te tranquilizaría. En realidad no, dijo incómoda. Como dije, en realidad no es un problema para ti. Simplemente no me siento muy cómodo con la idea de casarme tan temprano y con tan poco. Lindy se quedó atrás. Te encuentro una perspectiva atractiva en muchos sentidos, continuó Geutai después de un momento. Tanto tu talento como tu determinación te hacen un gran honor. Sin embargo,
No soy el tipo de hombre que presiona mi atención donde no es deseada. La miró a los ojos con su propia expresión inusualmente seria. Gracias, creo, respondió tentativamente. Debió haber sacado conclusiones totalmente erróneas de sus palabras. Es posible que haya dejado que la actitud generalmente laxa del joven le hiciera olvidar que era primo de Siulan con todo lo que eso implicaba. Tenía los ojos muy intensos cuando estaba entusiasmado. Estrangulando silenciosamente ese pensamiento, Lindy aclaró, por el cumplido y por no ser insistente. No es más de lo que mereces. Según mis observaciones y las palabras de Siulan, eres una joya rara, dijo Heu Tai, y el fuego se desvaneció de su voz mientras permitía que su postura se volviera laxa una vez más. ¿Puedo preguntarle qué podría hacer para mejorar mi traje ante sus ojos, señorita Lim? No lo sé, ella evadió. Creo que conocernos mejor podría ayudar. Se sentía nerviosa, si fuera honesta consigo misma. Él la miró y frunció el ceño en sus pensamientos. Tu bestia espiritual es de naturaleza de fuego, ¿no es así? Todavía puedo sentir su y aferrándose a ti. Parcialmente, respondió Lindy, sintiéndose un poco más equilibrado con este tema. Sengi es fuego y leña. Sospecho que está alineado con los conceptos de crecimiento cíclico y destrucción. Su lectura le había introducido al hecho de que las bestias más fuertes se alineaban con ciertos caminos, como si había insinuado previamente que debían llegar a ser los cultivadores a medida que avanzaban por los reinos. Interesante, dijo Heu Tai, apoyando la barbilla sobre las manos. Permítanme ofrecer esto entonces. Mi propio espíritu tiene un tema algo similar. ¿Sería aceptable que me uniera a ustedes en sus lecciones? Quizás tenga algunos consejos útiles sobre cómo desarrollar sus habilidades. Eso sonó bien. Aunque su cultivo no era mucho mayor que el de ella, tenía años más de experiencia. Por otro lado, una parte de ella todavía se sentía profundamente incómoda con la situación. Gracias por tu amable oferta, ¿podría tener algo de tiempo para considerarlo?, ella preguntó, dejando otros pensamientos sin decir. Por supuesto, aceptó, relajándose en su asiento. No te presionaré más, ¿te importaría quedarte a almorzar? Lindy se negó cortésmente y se despidió después de eso, llena de un sentimiento indefinido. En realidad no estaba acostumbrada a que la felicitaran, aunque sabía objetivamente que Heu Tai ni siquiera había sido muy brusco al respecto. Ella simplemente iba a encerrarse en la sala de meditación y comenzar a trabajar en el avance por un tiempo. Contacto 2. Forja del destino. C-154 Juramentos. Capítulo 154 Juramentos. Lindy sabía que no era razonable que ella se sintiera frustrada después de apenas 2 semanas de no lograr el bronce. Muchas personas no lograron gestionarlo por completo y la mayoría tardó como mínimo meses en lograr sus propios avances. Sin embargo, no pudo evitar sentirse irritada por sus propios fracasos. Al menos esta vez había progresado. Parte del estelar purificado se había asentado adecuadamente en sus huesos y tejidos, expulsando más impurezas, pero había perdido el control del densamente empaquetado. Lindy había terminado cubierta de dolorosos moretones manchados por docenas de vasos sanguíneos rotos y cubierta con una película de suciedad aceitosa para su problema. A pesar de todos los beneficios, abrirse paso fue a veces una experiencia completamente desagradable. Sin embargo, temía que su propia frustración la hubiera hecho exagerar un poco. Lindy miró atentamente hacia otro lado de la escena que se desarrollaba frente a ella, jugando ociosamente con un mechón de cabello que se le había escapado de la trenza. La situación se había vuelto rebelde nuevamente desde que dejó la meditación. En el campo de entrenamiento, media docena de niños del segundo reino inferior yacían en el suelo, pálidos y cubiertos de escarcha. Uno yacía acurrucado en una bola, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor en pánico. Ella se sintió un poco mal, pero él había estado empezando a unir a los demás, por lo que lo atrapó con su elegía para evitar que el grupo superara el ejercicio. Incluso ahora, sus nieblas aún permanecían en el campo, aferradas a los dobladillos de su vestido, y su aliento venía con partículas de hielo brillante. Con esto concluye el ejercicio inicial. Hombres, grabad en vuestras mentes el efecto de no poder resistir a un espiritualista enemigo. Gang Wangli estaba a su lado, asomándose como un pilar de acero pulido.
Sus brazos estaban cruzados sobre la brillante coraza de su armadura. Ahora ponte de pie y agradece a la señorita Lin por sus esfuerzos en tu nombre. Lindy lo miró y luego se alejó mientras veía la sonrisa honesta dirigida hacia ella. Los muchachos en el campo se pusieron de pie tambaleándose, todavía temblando mientras Gan obedecía, haciendo fila para inclinarse y ofrecerle un grito de gratitud disimulado y apenas tambaleante dirigido hacia ella. Por incómodo que fuera, logró realizar la reverencia adecuada en respuesta. Foarte vine. Tienes 1 hora para meditar y cultivar lo que has aprendido. Entonces se reanudarán las perforaciones, despedido. El grito de Gan Wangli resonó en el campo y sus subordinados se dispersaron. No extrañó la forma en que evitaron su mirada mientras prácticamente huían del campo. Definitivamente por la borda. Pido disculpas por la mala actuación, pero gracias de todos modos por tu ayuda. Gan Wangli volvió a hablar cuando estaban fuera del alcance del oído, sus gritos normalmente reducidos a meramente fuertes. No fue ningún problema, respondió Lindy, guardando su flauta. Después de no poder abrirme paso durante 3 días, necesitaba hacer ejercicio. Ja. En verdad, es algo problemático entrar en un nuevo reino, dijo Gan riendo. Él mismo era su opuesto, habiendo finalmente alcanzado el bronce pero rezagado en lo espiritual. Espero que mis subordinados hayan servido bien. Necesitan trabajar en sus artes perceptivas, comentó Lindy, reacio a criticar a los demás. Solo la mitad de ellos realmente se resistieron mucho. Y me aseguraré de que sean recompensados por eso, dijo Gan agradablemente. Lindy parpadeó mientras le arrojaba una pequeña cantimplora de metal. Ella lo captó y levantó una ceja en cuestión. Jugar durante tanto tiempo es un trabajo sediento, dijo en respuesta a su pregunta no formulada. Mi agua mineral preferida también fomenta la rápida recuperación del Li. Es lo mínimo que puedo hacer. Ah, gracias, respondió Lindy, un poco desconcertado. Desenroscó la tapa y tomó un sorbo. Ella desconfiaría de una oferta así de otra fuente, pero Gan Wangli no era del tipo que le añade algo a una bebida. El agua tenía un sabor crujiente, limpiando lo último del sabor agrio que le quedaba de su fallido avance, y sintió que su ya algo agotado comenzaba a ciclar más suavemente. ¿Puedo preguntar por qué sigues haciendo esto? La lucha abierta ha terminado y los aliados de la princesa San se centran principalmente en ataques físicos. Él atrapó la cantimplora mientras ella la arrojaba hacia atrás. Es mi deber como mano derecha de Lady Ka no solo ser una gran guerrera por derecho propio sino también ser una líder, afirmó Gan con gravedad. Y para ser honesto, la falta de disciplina y coordinación entre ellos me irrita mucho. Lindy soltó una risa tranquila. Supongo que marchabas en buen orden desde el momento en que pudiste caminar. Casi, respondió, con cara completamente seria pero con un toque de humor. Se giró y la miró con expresión interrogativa mientras se dirigía hacia la salida del campo de entrenamiento. Ella se cayó a su lado con bastante facilidad, era un día cálido y bueno para dar un paseo. Sin embargo, no respondiste la segunda mitad, señaló Lindy. La falta de defensa contra las artes espirituales es común entre los reinos inferiores, explicó Gan, agarrando sus manos demacradas detrás de su espalda mientras caminaban. Una vez terminado el combate, se había ido reduciendo gradualmente, alcanzando su altura normal solo una cabeza más alta que ella. Estas artes no son tan comunes ni tan atractivas para los nuevos cultivadores como las artes más obviamente ofensivas. Supongo, dijo Lindy, pensando en Argent Mirror. Supuso que los ataques espirituales eran bastante raros en la secta exterior. ¿Pero por qué es eso? Es una cuestión de recursos, dijo sin rodeos. Incluso los cultivadores que pueden alcanzar el tercer reino en su vida pueden utilizar un número limitado de artes en conjunto. Aquellos como tú y yo o Lady Ka y Mespa son excepciones, no la norma. El problema es aún peor entre los cultivadores comunes para quienes los recursos para abrir quizás más de 10 meridianos en su vida son un sueño. Eso parece una brecha bastante obvia en capacidad, reflexionó Lindy. ¿No significa eso que los soldados comunes del imperio son vulnerables a ataques espirituales? Lo son, y espíritus de ese tipo pueden convertirse en una plaga prolongada en las regiones que habitan, respondió con el ceño fruncido. Los pensamientos de Lindy se centraron en los antecedentes de Su Ling. La niña no hablaba mucho de ello,
pero sabía que su Lind estaba profundamente resentida con su madre. Algunos nobles optan por invertir más en sus soldados, pero la mayoría se contenta si pueden repeler los ataques de las bestias más comunes. Es vergonzoso, admiro a las sectas por entrenar y equipar a sus fuerzas con la regularidad y disciplina adecuadas. Bueno, estoy segura de que no permitirás que las fuerzas de esta provincia sean laxas, dijo a la ligera. Un día, todos los mares Esmeralda tendrán soldados tan bien entrenados como el regimiento de la Pluma Blanca del general Ciarren. Por mi honor, lo juro. Parecía que Gan había tomado su comentario en serio. Se detuvo y levantó el puño cerrado hacia el cielo mientras hablaba. Sabes, eres muy bueno encendiendo y apagando eso, comentó Lindy, mirándolo astutamente mientras reanudaban la caminata. Un hombre debe ser abierto y apasionado, dijo Gan con una amplia sonrisa, para que sus seguidores se sientan inspirados, pero sé que hay momentos para la solemnidad. Lindy negó con la cabeza. Creo que simplemente te gusta gritar, dijo ella, sonriendo un poco. Has descubierto mi secreto, señorita Lin. Debo pedirte que lo mantengas cerca de tu corazón, respondió el niño más alto con la mayor seriedad. Lo pensaré, respondió ella. Pero aceleremos el ritmo. Nos traeré algo de comer antes de que tengamos que regresar. Nunca te pagué por golpear a Kang. Una tarea para la que apenas necesito una recompensa, pero no soy alguien que rechace la gratitud de una doncella. Gan estuvo de acuerdo. Dirige el camino, señorita Lin. Después de tratar con tanta gente cerrada y complicada, fue agradable pasar un tiempo charlando con alguien tan abierto. La comida en la casa de té del mercado era buena, y ella tuvo que admitir que había un cierto atractivo en torturar, es decir, entrenar a los subordinados. Las cosas realmente se sentían pacíficas ahora. Sin embargo, por más ejercicio de relajación que fuera, entre hablar con Geu Tai y luego pasar tiempo con Gan Wangli, los pensamientos de Lindy no pudieron evitar dirigirse a Kai Renxian. Pronto llegaría el momento en que tendría que aceptar o rechazar la oferta de la niña. Incluso con sus recientes problemas, dudaba que le llevara más de un mes completar su avance. Aún así, ella sabía muy poco sobre Lady Kai. Estaba convencida de que las opiniones expresadas por la niña eran genuinas, pero en realidad no era lo mismo. No, todavía necesitaban hablar. Los pasos de Lindy la llevaron hacia donde sabía que estaría Kai Renxian. Como mínimo, la niña respetaba sus horarios como un reloj a menos que hubiera una emergencia. Como era de esperar, Lindy encontró a Kai Renxian en la carretera entre el mercado y el distrito residencial, rodeada por su habitual pequeño cuadro de uncionarios. Sin dudar de que la otra chica pudiera sentirla ya que no estaba haciendo ningún esfuerzo por esconderse, Lindy tomó una posición a una distancia educada de la carretera y esperó a que se acercara. Efectivamente, sintió que la mirada de Kai se fijaba en ella en el momento en que su grupo alcanzó la cima de la colina a la que esperaba al pie, y cuando caminaron lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar, la heredera levantó la mano para detenerse y silenciar a sus seguidores. Lindy dijo a modo de saludo. ¿Qué noticias te traen aquí? ¿Has oído hablar del reciente problema en el mercado? Lindy no mostró el más mínimo atisbo de la punzada de culpa que la atravesó ante esas palabras. Kai Renxian confiaba demasiado en sus subordinados. Probablemente eso la iba a meter en problemas algún día. Lo he hecho, respondió ella en su lugar. Pero estoy seguro de que los investigadores del mercado pueden manejarlo, a menos que se le haya pedido a la facción Kai que participe. Lo había ofrecido, pero fue rechazado, respondió Kai con expresión severa. El mercado protege ferozmente su independencia y sus propias reglas específicas. ¿Qué te trae por aquí entonces? Lindy respiró profundamente. El asunto que me diste a deliberar. Si te agrada me gustaría discutirlo. Creo que pronto llegará el momento de tomar la decisión. Las otras chicas con Kai miraron entre ellas con curiosidad, pero la mirada de la propia heredera permaneció enfocada en el rostro de Lindy con una intensidad similar a la de un láser, y el débil halo de luz detrás de ella se iluminaba gradualmente. Muy bien, dijo simplemente antes de centrar su atención en sus seguidores. Continuar y completar las requisiciones en mi ausencia. Los revisaré por la mañana. Comenzaré mi cultivo vespertino algo temprano hoy.
Lindy observó con una ceja levantada como las chicas que rodeaban a Kai Renxian hacían el pequeño baile social de aceptar el despido de Kai y hacían todo lo posible por no reaccionar ante las miradas furtivas, curiosas y calculadoras que le enviaban. Solo cuando se marcharon, dejándola sola con la heredera, Lindy volvió a hablar. ¿Eso realmente va a estar bien?, ella preguntó. No dudo que acaban de surgir algunos rumores. Es inevitable, Kai Renxian estuvo de acuerdo, mirando hacia el cielo donde las serpentinas de color habían comenzado a extenderse con la puesta del sol. Aunque esto es una cuestión de importancia. Te ofrezco mis felicitaciones por llegar al tercer reino. Muchas gracias, Lady Kai, respondió Lindy, ofreciendo una educada reverencia con las manos entrelazadas. Lo admito, casi esperaba que estuvieras esperando en nuestro comedor con Bay Mason para recibir mi respuesta. Mantuvo su tono uniforme pero tentativamente burlón. Kai hablaba en serio en todo momento, pero parecía aceptar un poco de impropiedad en sus interacciones. No estoy tan impaciente, Kai respondió un poco secamente. Tú tampoco has completado aún tu ascensión. No apresuraré este asunto más de lo que ya lo he hecho. Ella giró sobre sus talones. Ven. Conozco sus preocupaciones específicas, pero es mejor no expresarlas en medio del camino. Lindy parpadeó sorprendida cuando los pies de Kai abandonaron el suelo, con zarcillos de luz floreciendo sobre sus hombros, pero se apresuró a seguirla. El manto que llevaba sobre su vestido también ondeaba mientras se elevaba en el aire, arrastrando serpentinas de niebla negra. Ella alcanzó rápidamente a la heredera, balanceándose suavemente en el aire a su lado mientras el viento los azotaba. Ella no estaba segura de hacia dónde iban, así que simplemente siguió el ejemplo de Kai Renxian. Tienes confianza en tus reservas, reflexionó Kai, mirando hacia ella. Bien. El vuelo todavía me agota rápidamente, advirtió Lindy, manipulando inconscientemente el viento para evitar que interrumpa sus palabras. Por mucho que desearía que no fuera así, admitió, mirando la montaña que ahora se extendía debajo de ellos. Todavía le encantaba la sensación de volar. ¿A dónde vamos? A un campo de entrenamiento mío, respondió la heredera. No te preocupes por el desagüe por ahora. La presencia de la Imin refuerza a sus parientes menores. Por un momento, Lindy no entendió lo que quería decir Kai Renxian, pero luego miró el vestido blanco puro que llevaba Kai y se encontró con ojos rojos, hambrientos. Eso es nuevo, respondió ella con cautela. Ahora que sabía que debía prestarle atención, el drenaje de su y era un goteo comparado con lo habitual. ¿Qué es el encalado? Reconozco que me falta comprensión en el asunto. Un espíritu artificial creado por mi señora madre, Kai Renxian respondió brevemente, con su mirada severa pasando sobre el paisaje corriendo hacia abajo. Los espíritus objetos son cosas poco confiables. Su formación es difícil de predecir y su tasa de crecimiento es más lenta y se altera más fácilmente que la de otros espíritus. La duquesa Kai ha solucionado muchos de estos problemas, pero el coste de hacerlo pone la creación por encima del precio. Aparte de la Imin, actualmente solo existen otros 3 de la misma calidad. Supongo que la duquesa Kai tiene uno y supongo que la emperatriz tiene otro. ¿Quién tiene el tercero? Lindy preguntó con curiosidad. Tienes razón en tus suposiciones, aprobó Kai Renxian. Sin embargo, sus labios se adelgazaron a medida que continuaba, lo que fue lo más cercano a un ceño fruncido para la estoica chica que Lindy había visto jamás. El tercero pertenece al mayor partidario de la madre entre los nobles de la provincia. Lindy permaneció en silencio mientras se inclinaban en su trayectoria de vuelo, girando alrededor de la montaña. Ella decidió no insistir más en el tema. Eso me recuerda. Antes de la secta, nunca había abandonado Tongou, ¿cómo es la capital? Habrías crecido allí, ¿verdad? Xiangmen no tiene parangón en belleza, salvo por la propia capital imperial, respondió Kai, pasando fácilmente al nuevo tema a medida que comenzaban a descender. Supongo que cada familia ducal piensa lo mismo de su asiento. Quizás, pero eso solo significa que son parciales, ¿verdad? Lindy bromeó. Por supuesto, respondió la heredera, sin que su tono serio vacilara nunca. De todos modos, es probable que sea difícil para uno de tus antecedentes imaginarlo. La ciudad de Xianmen fue el bastión original del clan Beilui, como tal, toda ella está construida dentro y sobre el árbol divino,
el último de los grandes pillarbots celestiales. Lindy frunció el ceño. ¿La ciudad está construida dentro de un árbol? ¿Cómo? Kai resopló un poco divertido. Como dije, es difícil de imaginar para quienes no lo han visto. El árbol divino tiene kilómetros de ancho en la base y su dosel rompe el cielo mismo. La vista desde el Palacio Ducal mira hacia la provincia como la sede de un juez divino. La ciudad reside en huecos dentro del tronco y las ramas, así como en terrazas talladas en el exterior y pasajes tejidos a través de las raíces. Eso debe haber sido aterrador cuando era niño. ¿Mucha gente se cae del árbol? Lindy preguntó, tratando de imaginar vivir tan lejos del suelo incluso cuando ella misma estaba a cientos de metros en el aire en ese momento. Los dos comenzaron a descender. Los mortales están confinados en los tramos inferiores, incluidos los niños, explicó la heredera a medida que el arco descendente de su vuelo se hacía más pronunciado, por su propia seguridad. Un mortal se asfixiaría en las partes altas de la ciudad. Supongo que eso tiene sentido, dijo Lindy mientras los dos aterrizaban en un extraño campo de pilares de piedra altos y estrechos, lo suficientemente anchos como para que una sola persona pudiera pararse sobre ellos. Los pilares se elevaban desde un charco de agua clara y brillante, cargados con un potente y. Kai Renxian se paró erguida y alta sobre el más alto de los pilares, cerrando los ojos mientras respiraba profundamente desde la plácida atmósfera. Lindy podía sentir el rígido que llenaba este lugar fluyendo hacia la heredera, y su vestido se ondulaba, la tela brillaba bajo la luz moribunda. Este lugar es privado, dijo mientras abría los ojos. ¿Qué es lo que deseas preguntar? Lindy contuvo la necesidad de raspar su pie contra la superficie lisa del pilar de piedra debajo de ella. He pasado bastante tiempo a tu alrededor ahora. Creo que entiendo tus objetivos, al menos a nivel superficial, comenzó lentamente. Te agradezco tu ayuda para comprender la ley imperial, aunque todavía me queda un largo camino por recorrer. ¿Qué te preocupa entonces? La otra chica preguntó sin dudarlo. A pesar de todo eso, siento que no te conozco, respondió Lindy con la misma franqueza. Dijiste que querías mi lealtad, la que extiendo a Bai Meisen, Li Sujin, su lindo Heo Xiulan, pero sé cosas sobre ellos, cosas personales, y ellos conocen detalles de mi propia vida que no comparto fácilmente. No tenemos eso entre nosotros. Ya veo, dijo Kai Renxian con un ligero ceño fruncido. Sabes, por supuesto, que he investigado tus antecedentes. Ahí está. Lindy estuvo de acuerdo, cruzando los brazos. Estoy seguro de que sabes todo sobre mí que los labios agitados de Tongou podrían revelar, pero no sé nada de ti más allá de lo obvio. El silencio cayó entre ellos, y esta vez, Lindy no inclinó la cabeza, manteniendo la mirada fija en la de Kai mientras esperaba la respuesta de la heredera. Tengo pocos detalles frívolos para compartir, comenzó Kai Renxian después de un largo silencio. No tengo tiempo para el ocio. Mi vida la he dedicado únicamente a la preparación y formación para el cumplimiento de mi función. No tengo pasatiempos. Podría hablar, supongo, de mis mezclas de té preferidas o de los proyectos menores de sastrería que uso como parte de mi proceso meditativo, pero sospecho que eso no resolvería tu preocupación. Probablemente no lo entendería, admitió libremente Lindy. Todos los tés tienen un sabor bastante similar al mío y mi costura se limita a reparaciones. Los ojos de la otra chica brillaron, la luz detrás de ella se intensificó y proyectó su sombra sobre Lindy. Eso cambiará si te unes a mí. Las estribaciones de los mares Esmeralda producen la mayor parte del té del imperio. Es una cuestión de etiqueta judicial reconocer las distintas mezclas. ¿Es eso así? Lindy preguntó, retorciendo un mechón de cabello suelto entre sus dedos. Honestamente, eso le sonaba terriblemente como un pasatiempo. Supongo que probar tés es mejor que forzar la vista sobre libros que podrían usarse como adoquines, murmuró antes de sacudir la cabeza. Nos estamos desviando del camino. Cierto, Kai Renxian estuvo de acuerdo. Pero aún no entiendo qué deseas de esta conversación. Yo tampoco estoy seguro. Lindy hizo una mueca. Sabes que mi madre era prostituta y que pasé la mayor parte de mi vida como ladrón. Probablemente tengas un montón de registros que mencionan las cosas que hice con más detalle del que recuerdo. Quiero conocerte antes de tomar mi decisión.
No es la heredera de Kai, no son tus objetivos. Solo, quiero saber por qué Kai Renxian busca las cosas que hace. Los ojos rojos que salpicaban el pecho de la otra niña la miraban, ya no con hambre sino con sospecha. El rostro de Kai era una máscara vacía y estoica. Una parte de Lindy sintió alivio. Ella sería rechazada y continuaría con su vida. Pides mucho dada tu posición, su voz era genial. Y ni siquiera finges haber tomado tu decisión. Lo sé, pero esto es lo que querías de mí, respondió Lindy desafiante, a pesar del gusano de culpa en sus entrañas. Ella no estaba tratando a Kai Renxian con total honestidad dado el plan con Fuxian. No puedo garantizar que sea una revelación, pero si lo hicieras, también hablaría de mí. Sería justo. Kai Renxian la miró con el ceño fruncido. Hay una historia que puedo compartir y que podría ayudarte a entender. No es un secreto. Podrías encontrarlo por tu cuenta si tuvieras los recursos para investigar. Lindy guardó silencio. Kai Renxian estaba tratando de convencer a Lindy o a ella misma. Cuando era muy joven, escuché muchas cosas sobre la grandeza de mi madre. Kai Renxian comenzó lentamente. Pero nunca la había conocido. No era posible que un mortal asistiera a la corte de Xiangmen y no era práctico para la madre descender. Sin embargo, infantilmente, busqué conocer a mi madre. Me permitieron intentar cultivar muy temprano. Estaba muy excitable a esa edad. Lindy tuvo algunos problemas para imaginar a la estoica niña frente a ella como una niña pequeña y excitable. Sin embargo, tampoco estaba segura de hacia dónde iba esta historia. ¿Kai Renxian simplemente estaba explicando de manera indirecta que idolatraba a su madre? Si es así, eso fue sorprendentemente normal. Kai Renxian hizo una pausa, pareciendo perdido en sus pensamientos. Trabajé tremendamente duro a pesar de las dificultades que enfrentó un niño de 6 años al intentar cultivarlo. Mi cuidador, uno de los aprendices de mi madre, me animó y me ayudó, y pronto desperté. Me sentí muy orgulloso. Con mis primeras volutas de aprendí a potenciar el talismán que me permitiría sobrevivir en los alrededores de la corte de Xianmen. Así que lo lograste. Supongo que realmente tienes talento, dijo Lindy. En realidad, no podía imaginar a un niño de 6 años teniendo el enfoque y la disciplina para cultivar. No es de extrañar que Kai Renxian pudiera mantener su cultivo mientras hacía tantas otras cosas. Kai Renxian no reconoció sus palabras. En lugar de eso, se giró para mirar hacia el sol que descendía y el halo de luz que la rodeaba se retiró y se oscureció. Conocí a mi madre y miré su rostro por primera vez. Casi muero. Lindy parpadeó, luego parpadeó nuevamente, golpeado por el repentino viraje. No puedo describir de manera realista la experiencia a alguien que no ha sentido la mirada de su madre, continuó Kai Renxian. Mamá me dio la atención que pedí y eso destrozó a ese niño tonto. Me humillé a mí mismo y a ella, sangrando y llorando en la alfombra de la sala del trono. Pero la experiencia tuvo cierto valor. ¿Y qué fue eso? Lindy preguntó en voz alta. Kai Renxian se giró para mirarla. Obtuve un pequeño fragmento de comprensión, tanto de mi madre como de esta provincia. Emerald Seas es un lugar roto, Lindy. Está marcado y retorcido por milenios de conflictos civiles y marciales, así como por malicia y mal gobierno deliberados. La tarea que mi madre ha aceptado es intentar reparar eso. Es una tarea titánica y admirable, pero los medios para hacerlo no son amables. A Lindy realmente no le gustó hacia dónde iba esto. Mi madre es una tirana, dijo Kai Renxian sin rodeos. Ella es una constructora y una administradora incomparable, pero esa no es su naturaleza principal. Ella es una rompedora. Ella rompe instituciones, tradiciones y personas por igual. Ella los tritura hasta convertirlos en polvo, para poder construirlos de nuevo según sus especificaciones, como me pasó a mí cuando me instaló en la Imin después de ese día en la sala del trono. ¿Y quieres seguir su ejemplo? Lindy preguntó con cautela. No, Kai Renxian respondió enfáticamente, la luz a su alrededor se encendía. Su voz reverberaba con poder y convicción, haciendo sonar piedras y enviando ondas a través de las piscinas de abajo. Hay muchas cosas que deben romperse, pero no puedes seguir rompiéndolas para siempre.
Nacerán nuevas personas a partir de nuevas instituciones y nuevas tradiciones. Derribarlos una y otra vez solo traerá miseria. Deseo ser yo quien pueda trabajar con los sistemas que mi madre ha construido, para mantenerlos y reformarlos, y sobre todo, para asegurarme de que esa ruptura no vuelva a ser necesaria. Ese es mi impulso principal, Lindy. ¿Por qué deseo gobernar? ¿Por qué actúo como lo hago? Las acciones de mi madre no están mal, pero son solo el primer paso de muchos hacia la verdadera prosperidad y el bien, ¿entiendes? Lindy pensó en Tongo y en todas las muchas miserias y abusos que se perpetuaron en esa pequeña ciudad desagradable y en ruinas. Una parte de ella quería creer que Kai Renxian tenía razón, que Tongo no era simplemente el camino de las cosas, tan inmutable como la salida y la caída del sol. No pudo hacerlo del todo, pero al mirar el rostro de Kai Renxian, al escuchar el eco de sus palabras, finalmente se convenció de que Kai Renxian did. «Dijiste que ella te reconstruyó», preguntó Lindy. «¿Qué se supone que significa eso?» La tela de seda roja extendida sobre el pecho de Kai Renxian se onduló y las manchas parecidas a ojos en las alas de la mariposa se contrajeron, transmitiendo de alguna manera una feroz presunción. Kai Renxian parecía dolorido. «No imagino que mi madre desconozca mis aspiraciones o mis desacuerdos con su camino. Sus ojos lo ven todo. Todo lo que hace es deliberado», dijo en voz baja. Eso fue inquietante, ya que implicaba que la duquesa sabía perfectamente lo que le sucedería a su hija cuando se conocieran. Esto implicaba que las creencias de Kai Renxian, la percepción que había tomado, eran una manipulación deliberada, que podían cambiarse nuevamente, que la niña que la precedió no era más que una marioneta con cuerdas. Pero así es la gente, ¿no? Lindy sostuvo. No decidimos cómo vamos a hacer. Simplemente cambiamos en respuesta a las cosas que nos suceden. No robé, ni lastimé, ni morí de hambre porque me propuse hacerlo. No intentaré renunciar a la responsabilidad, pero ser así es simplemente el resultado natural de mis condiciones. Uno de esos sistemas de los que hablas. Si bien me alegra que reconozcas la naturaleza sistémica de tales problemas, no creo que comprendas completamente mis palabras. Tales cosas no son equivalentes a las maquinaciones de un cultivador en la cima de su camino. ¿No lo son?, preguntó Lindy. ¿No es ese todo el objetivo del cultivo, ascender y convertirse en parte de la forma en que funciona el mundo mismo? Eso no está mal, pero creo que su conclusión sobre la naturaleza de la ascensión es engañosa, dijo Kai Renxian con el ceño fruncido. Quizás sea así, pero creo que tú también estás pensando demasiado en las cosas. ¿Sabes por qué soy tan generoso con mis amigos? ¿Por qué hago todo lo posible para permanecer cerca de ellos? Es porque preocuparse es difícil. Zulín a veces me llama cabeza hueca, porque me pierdo las cosas con demasiada facilidad, y tiene razón. No es un rasgo poco común, aunque es un defecto, sin duda, comentó Kai. No estoy seguro de entender la relevancia. Porque no me importa. No se trata de la mayoría de las cosas, no se trata de la mayoría de las personas, respondió Lindy. Esto no era algo que ella hubiera articulado antes, pero de todos modos se aferraba a los límites de su comprensión. Hasta que esté cerca de alguien, tengo que trabajar para cuidarlo. Tengo que concentrarme y mantenerme concentrado, o simplemente, seguir adelante, continuó, frustrada. Porque pensar en cosas del pasado era doloroso. Porque formar conexiones significaba aceptar la pérdida. Al menos que yo querer que la gente viva una vida mejor y más segura, que mejore el gobierno y que las cosas sean más justas es un objetivo virtuoso. Ella no dejó de hablar, sin dejar espacio para que Kai interviniera. Solo soy una chica egoísta que quiere mantener cerca a sus amigos y familiares, así que nunca más tendré que estar sola, y maldito sea cualquiera que se interponga en ese camino. Esa aspiración proviene de lo que experimenté antes. Había una razón por la que se llevaba tan bien con Sekin y por la que le resultaba tan fácil tocar las canciones de Sekin. Lindy sabía en cierto nivel que la forma en que actuaba a veces estaba mal. La forma en que simplemente permitió la adoración silenciosa al héroe de Lee Sujin sin negarlo. La forma en que sintió una pequeña pizca de satisfacción al saber que ella era la única amiga real que Heo Xiulan tenía en la actualidad. Sobre todo, la forma en que trató a Mason. En cierto modo, ella sabía que su amiga era frágil, y se aprovechó de eso.
En lugar de rechazar rotundamente su interés en los días posteriores a ese incidente, dio una respuesta poco entusiasta que dejó espacio para la esperanza. En realidad ni siquiera era consciente. Ella solo quería que su amiga se quedara lo más cerca posible. Kay permaneció en silencio incluso después de haber dejado de hablar, mirándola con el ceño fruncido. Usted postula que la fuente de una aspiración es menos relevante que la aspiración misma, dijo después de la contemplación. Sí, Lindy respondió, ¿qué estaba tratando de decir? Incluso si tuviera razón, no abordó completamente los temores de Kai Renxian. Mira, no me importan mucho las leyes, y para mí, la justicia es lo que diga el hombre fuerte más cercano. Una palabra sin sentido para las personas que quieren sonar como héroes en su propia cabeza y obligar a todos a mantener la cabeza baja y obedecer. La anarquía son presagios de sufrimiento, como bien deberías saber, respondió la heredera. Lo sé, dijo Lindy con una mueca. Por eso casi quiero creer en lo que dices. La justicia requiere orden, pero el orden no es justicia. No por sí solo ahí radica mi desacuerdo con mi Honorable Mother, dijo Kai Renxian en voz baja. El egoísmo clan del que hablaste también es la raíz de mucho mal. ¿Sabes qué horrores han provocado quienes piensan en la familia por encima de todo? Me lo puedo imaginar, respondió Lindy con la cabeza inclinada. La luz alrededor de la otra chica se atenuó y Lindy pensó que vio los hombros rígidos de la otra chica caerse un poco. ¿Sabes de qué me he arrepentido más desde que llegué a esta montaña? Lindy cerró los ojos, considerando los acontecimientos del último medio año. ¿Confiar en que Sam Allen cumplirá su palabra? Kai se burló. De ningún modo. Occidente es volátil, y esa chica más que la mayoría. No, lamento la dureza del castigo infligido a Hi-Ron. Lindy ni siquiera había considerado que la niña pudiera considerar eso como algo de lo que valiera la pena arrepentirse. ¿Por qué? Porque no logró nada, la heredera se expandió. Algunos podrían decir que solidificó la apariencia de mi autoridad, pero creo que esta posición es errónea. Por detestable que sea, la simple fuerza abrumadora de mi consejo fue suficiente para eso. Pensé que el objetivo era asegurarme de que todos entendieran que la corrupción era inaceptable, respondió Lindy, pensando inquieta en su propio crimen. Lo es, Kai estuvo de acuerdo, inclinando la cabeza. Sin embargo, es deber del señor considerar las circunstancias, y en ese incidente, fui demasiado entusiasta. Al hacerlo, destruí cualquier posibilidad de que hubiera llegado a recibir una educación adecuada. Al igual que la orden de mamá, fue abrumadora y absoluta, pero a veces me pregunto qué se pierde cuando baja su peso aplastante. ¿Crees que esto es lo que ella quiere que pienses?, dijo Lindy astutamente. Bastante. Me moldearon para encontrar los defectos que están bajo su atención, Kai estuvo de acuerdo. Me pregunto sobre eso, respondió Lindy, sintiéndose sometido. Nunca conocí a la duquesa Kai, pero ni siquiera el emperador sabio era omnisciente. No creo que nadie, ni siquiera los grandes espíritus, controle realmente todo lo que los rodea, por mucho que lo intenten. No la conoces. La respuesta de Kai fue inmediata y Lindy se estremeció ante el miedo que tocó la voz de la estoica niña. Me pareció discordante y equivocado escuchar ese tipo de miedo infantil y absorbente por parte de Kai Renxian. Tienes razón. No me corresponde hablar de ello. Lindy suspiró. Para que conste, la próxima vez que tengamos una charla amistosa, tal vez deberíamos seguir hablando del té. La sombra sobre los rasgos de la heredera desapareció y su expresión volvió a la normalidad. Creo que eso puede ser lo mejor. ¿Tu oferta sigue abierta con lo que dije? Lindy preguntó tentativamente. Si creyera que no se puede lograr que otros vean la verdad de mi justicia, no sería digno de mi nombre, respondió Kai Renxian, con su confianza nuevamente en vigor. A pesar de las palabras de heredera, Lindy estaba preocupada cuando abandonó el campo de entrenamiento de Kai. Su ayuda a Fuxian no violó el texto de las reglas de la secta o de Kai. El sabotaje estaba dentro del manual de la competencia en el periodo previo al torneo de Año Nuevo y los objetivos eran parte de la facción del mercado, en lugar del de Kai, pero probablemente violó el espíritu. ¿Podría realmente comprometerse con Kai y al mismo tiempo comprometerse con la mentira que ella y Fuxian habían elaborado? Ella no lo sabía. Ella iba a hablar con Fuxian. Los dos primeros ya no podían ser ayudados,
pero ella se aseguraría de que el tercero no fuera incriminado injustamente. 2 competidores eliminados de la competición de artesanía ya superaban lo que Fu Xian le había pedido. Ella no traicionaría a alguien que la hubiera ayudado, pero no quería participar más en el plan. La hizo sentir sucia, como si nunca hubiera escapado de la cuneta en primer lugar. Contacto. Forja del destino. C-155 Revelry. Capítulo 155 y Revelación. ¿Estás triste, hermana mayor? Yi preguntó, estirando el cuello para mirarla. A pesar de su falta de atención al camino que tenía por delante, su andar lento no flaqueó, probablemente porque los ojos brillantes de Zen permanecieron fijos en su camino a pesar de apoyar su cabeza sobre su hombro. Lindy simplemente sonrió, agachándose desde su posición entre sus púas de caparazón para darle una palmadita en la cabeza a su hermano pequeño. Solo estoy pensando en algunas cosas. No te preocupes por mí. La hermana mayor debería pasar algún tiempo con la piscina abisal. Se silbó suavemente y su lengua moviéndose le hizo cosquillas en la oreja. O brasas de sol moribundas. Ella sería más feliz entonces. ¿Mason o Siulan? Lindy preguntó desconcertado. Poate. Hace tiempo que no veo mucho de Mason. Recientemente, solo vio a Siulan en la sala blanca, pero era difícil recordar lo que sucedió allí. Oh, lo sé. Yi chirrió. Baikui dijo que su hermana iba a salir a atar a otro espíritu. ¿En serio? Lindy se sorprendió. ¿Cuándo pasó eso? Cuando la hermana mayor se encerró en la pequeña habitación, Zen respondió, luciendo satisfecho consigo mismo. Un pajarito de papel vino con una caja para la piscina abisal. No me gustó, Yi resopló y finalmente volvió la mirada hacia el frente. Me sentí frío y mezquino. HMPH. El cobarde Yi se asusta con demasiada facilidad, dijo Zen, levantando el hocico. No tenía miedo. Zengi respondió con irritación infantil. Estúpido Zen, solo estabas tratando de impresionar. Lindy cerró los ojos mientras las 2 mitades de su hermano pequeño discutían, apoyadas contra la superficie pedregosa de su caparazón. Ella le preguntaría a Mason sobre esto más tarde. Desde su charla con Kai, había estado reflexionando sobre su futuro. Una vez pensó que fortalecerse haría las cosas menos complicadas y difíciles, pero esa idea tonta desapareció de su cabeza hace mucho tiempo. Kai le puso las cosas difíciles. Lindy pensó que quería ser una mejor persona, pero realmente lo hizo, quería ser el tipo de persona que pudiera seguir a Kai Renxian y defender sus ideales, su justicia. ¿En verdad? Ella quería un hogar y una familia. Quería rodearse de amigos, pero ¿cuánto le importaban realmente aquellos que quedaban fuera de sus círculos, esa masa gris de otros, por los que le resultaba difícil recordar rostros, y mucho menos nombres? Pensando en su tiempo en la ciudad, por cada rostro que recordaba, por cada persona que dejaba atrás, no había 2 o 3 más a los que había lastimado sin pensar. ¿Realmente se arrepintió de sus acciones o simplemente le molestó la situación que la había llevado a esos actos? ¿Realmente se arrepintió de haber arruinado a 2, casi 3, personas por un favor o simplemente se sintió culpable porque sabía que algunos de sus amigos no lo aprobarían? Ella no lo sabía. Hermana mayor, lo veo. La voz de Zen la apartó de sus pensamientos y abrió los ojos. Delante de ellos, delineada por la tenue luz de la media luna en el cielo, estaba la forma de una elegante torre que se elevaba hacia el cielo. Este era el lugar donde se encontraba el punto brillante que había visto en el mapa desde la caja del rompecabezas. La estructura parecía extrañamente orgánica en perfil, como el tronco de un árbol antiguo. Misteriosas motas de luz plateadas y azules bailaban suavemente alrededor de la torre, arrojando luz sobre sus lados lisos que no estaban marcados por ninguna herramienta mortal. Sin embargo, a pesar de los muros intactos, era obvio que lo que ella veía era una ruina. A unos 20 metros de altura, la torre simplemente terminaba en un ángulo agudo, como si algo la hubiera atravesado. Más allá, podía ver los escombros caídos de lo que asumió que era el resto de la estructura. «La música es tan bonita, ¿podemos entrar, hermana mayor?», preguntó Yi, con una aturdida lentitud en su voz. Lindy miró fijamente a Zengi y encontró la cabeza de Zengi balanceándose hacia adelante y hacia atrás, hipnotizado. Si se concentraba,
también podía oírlo, los sonidos tranquilos de una alegre canción que flotaba desde la torre rota. Ella sentía la música tanto como la escuchaba, llevada como estaba en los rayos de luna y la luz de las estrellas más que cualquier sonido físico. Al intentar conectarse con él, desmaterializó a Zengi, desplegando sus piernas para aterrizar de pie mientras él emitía un grito de sorpresa. «Lo siento, hermanito», le pensó, junto con un sentimiento de disculpa. «Pero necesito que te mantengas a salvo por ahora». Era un buen chico, pensó con una pequeña sonrisa mientras él gruñía en su cabeza. Se deslizó hacia la sombra de un árbol que se encontraba al borde del claro mientras volvía a centrarse en la torre. Era hora de explorar las cosas. Lindy recorrió la distancia restante hasta la base de la torre como poco más que una mancha de sombra líquida, revoloteando de la sombra de un árbol al siguiente hasta que se agachó a la sombra de la entrada de la torre. Cualquier puerta que alguna vez hubiera bloqueado el camino desapareció hace mucho tiempo, y dentro solo había piedra fría y polvorienta. Incluso en sus sentidos más espirituales, no había nada más que los débiles acordes de la música desde arriba. Una búsqueda cuidadosa no encontró formaciones activas ni trampas más mundanas. Ella entró sigilosamente, mirando con atención alrededor de la cámara vacía que había dentro. Hojas viejas se pudrían en las esquinas, y aquí y allá estaban las marcas de alimañas que habitaban el lugar, algunas ratas de bajo grado 1 y sus primos mundanos, nada más. Mientras se arrastraba por el resto del nivel base, encontró las mismas habitaciones frías y vacías, saqueadas hace mucho tiempo. La hizo sentir irrazonablemente nerviosa cuando se acercó a la escalera que terminaba en el segundo nivel. El techo derrumbado que le impedía subir hasta la mitad solo aumentó aún más su sensación de inquietud. Aún así, con un poco de esfuerzo, pudo mover algunos trozos de piedra rotos, dejando suficiente espacio para deslizarse en forma de sombra. En el momento en que pasó, lo sintió. Se escuchó un escalofrío en el aire, como si acabara de atravesar una gasa colgante. Ya no estaba agachada en una escalera decrépita, sino en la entrada de un salón resplandeciente lleno de niebla. El suelo fue pulido hasta alcanzar un brillo de espejo, y fantasiosas columnas plateadas estriadas se elevaron para sostener un techo de vidrio, dejando al descubierto la sala brumosa a la luz de las estrellas y la luna de arriba. Pero la arquitectura no captó su atención. Los habitantes lo hicieron. Dondequiera que miraba, veía espíritus. Nubes de hadas, cuyos cuerpos eran poco más que formas vagamente humanas tejidas con alambre de plata. Flotando sobre alas de luz de luna flotaban cerca del techo y revoloteaban sobre mesas cargadas de suculenta comida y bebida donde lirios azul pálido y otras flores florecían entre los platos. Al otro lado del piso de espejos se deleitaba una multitud de otros espíritus, hermosas mujeres y hombres guapos con alas de gasa y ojos felinos que ardían con fuego plateado. Sin embargo, de un vínculo visual al siguiente, los espíritus cambiaron. Un lobo bípedo vestido de caballero bailaba con una columna de plata líquida en la silueta de una mujer. Una masa de polillas revoloteando descendió de una ventana y se convirtió en una figura andrógina, con el rostro velado detrás de antenas plumosas, mientras un imponente humanoide de cristal rugoso tomaba su mano para conducirlo al suelo. Estas vertiginosas vistas, junto con otras 1000 vistas que se difuminaban ante sus ojos, se vieron agravadas por el perfecto reflejo del suelo y los numerosos espejos que colgaban de las estrechas columnas. Se encontró tambaleándose, con un dolor de cabeza acumulándose detrás de sus ojos punzantes mientras trataba de darle sentido a la información en constante cambio. Con la música creciendo en sus oídos y la abrumadora intensidad del lunar, sus sentidos espirituales quedaron prácticamente ciegos. Cerró los ojos para eliminar lo peor y rápidamente hizo un ciclo de I a través de sus ojos y oídos, canalizando los efectos de su arte Argent Mirror. A medida que el I calmante y impasible se extendió por sus pensamientos, el dolor de cabeza disminuyó, pero los olores y sonidos a su alrededor no se desvanecieron. «Primo, nos preguntábamos cuándo podrías venir». Los ojos de Lindy se abrieron de golpe en señal de alarma y se dio cuenta de que se había tambaleado hacia el suelo abrumada por la sensación. Ante ella se encontraba una mujer con ojos como profundos estanques negros, marcados únicamente por chispas agitadas de colores innombrables. Estaba vestida con delicadas galas plateadas que flotaban alrededor de su esbelta forma como una nube de encaje y seda. Su cabello flotaba detrás de ella en una nube de niebla arcoíris, caótica y salvaje, de alguna manera sólida y no al mismo tiempo. Ella sonrió acogedoramente a Lindy,
aparentemente imperturbable ante su presencia. Afortunadamente, el instinto se apoderó de los pensamientos todavía algo aturdidos de Lindy, y recordó el axioma fundamental de ser encontrado en un lugar al que no pertenecías. Por supuesto. No me lo habría perdido, dijo, manteniendo la voz ligera. Honestamente, me sorprendió un poco. Lindy sintió un escalofrío de alarma cuando la mujer tomó su mano y la condujo insistentemente más adentro de la habitación. No se sentía bien, pero por su vida, no podía ver nada malo en los dedos perfectamente cuidados de la mujer, salvo quizás la longitud de sus uñas. Por el momento no importaba. Ella estaba rodeada después de todo. Que sin rara vez asiste a este tipo de fiestas después de todo, la mujer charló, mirándola con una sonrisa vulpina. Eso al menos la alivió un poco. Sin le había dado el mapa y conocía este lugar, así que tal vez en realidad era solo que le esperaban. Supongo que ella no está aquí entonces. Lindy preguntó cortésmente. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? La mujer la guiaba entre la multitud hacia el otro extremo del salón, donde la música latía más fuerte en su sangre. Podía sentirse caminando más suavemente, llena de una energía frenética. Vaya, al escenario, por supuesto, dijo la mujer, riendo encantada mientras se abría paso entre los espíritus en constante cambio. Después de todo, actuarás esta noche. ¿Qué? Dijo Lindy rotundamente, con los ojos abiertos por la alarma. No tengo nada preparado para algo así, ella exclamó, olvidando sus preocupaciones más serias. No puedo simplemente que el agarre de la mujer era implacable y encontró sus pies deslizándose por el suelo sin resistencia incluso cuando dejó de caminar. Silencio, primo pequeño, y calma tu miedo. La mujer miró hacia atrás, todavía sonriendo. Un artista siempre debe poder improvisar. Los ojos de Lindy se abrieron de alarma cuando el espíritu, que debe ser un avatar de la luna soñadora, la acercó y luego la hizo girar 2 veces, riendo mientras el mundo se difuminaba a su alrededor. Lindy dejó escapar un grito poco elegante mientras era arrojada corporalmente al escenario, aterrizando agachada solo debido a un reflejo practicado. Un temblor recorrió su columna vertebral cuando encontró los ojos del pasillo sobre ella, y comenzó a surgir un estruendo de palabras y vítores. Ella todavía se sentía desorientada, y su sangre todavía golpeaba sus oídos, el lunar desbordaba sus meridianos y dantianos, empapándose en ella y llenándola de una energía frenética. ¿Qué carajo se suponía que debía tocar? Ya era muy difícil pensar, concentrarse. Pero Lindy se calmó y calmó su miedo. Si tocar para una sala de conciertos llena de espíritus lunares fue la prueba, entonces está bien. Ella podría hacer esto. Ella simplemente tendría que improvisar. Se llevó la flauta a los labios, sin estar segura de cuándo la había sacado, y comenzó a tocar. El mundo parecía inclinarse cuando sonaron las notas y rugió la juerga. Los recuerdos de Lindy de esa noche nunca quedarían realmente claros. Solo había una confusión de rostros, humanos e inhumanos, sonidos de bailes y canciones, ruido, alegría y caos, el sabor de vinos dulces y brillantes y delicias exóticas, y el aroma de sudor, incienso y flores. Recordó estar de pie sobre la espalda de Sengi mientras él se balanceaba sobre sus patas traseras y bailaba, riendo mientras ella cantaba y los espíritus aplaudían. Recordó haber bailado con docenas de espíritus y haber sido arrastrada por el suelo del salón de baile por la propia luna soñadora. Recordó la sensación fresca de un trozo de jade presionado en su palma antes de que el avatar desapareciera nuevamente entre la multitud. Pero lo último que recordaba era haber llegado a casa tambaleándose, apoyada en el hombro de una chica risueña con el pelo brillando con los colores de un arco iris. Forja del destino. Capítulo extra: Templos y festivales. Las cuestiones de religión con el imperio son asuntos muy localizados. Para comprender las razones detrás de la naturaleza altamente independiente y desconectada de tales organizaciones, incluso dentro de la misma provincia del imperio, primero hay que comprender los factores sociales detrás de la aparición de tales organizaciones y sus interacciones históricas con centros de autoridad más seculares. La primera evidencia de prácticas espirituales es verdaderamente antigua. De las pocas piezas de arte o construcción humana que se conservan en el periodo predracónico, aproximadamente 4 de cada 5 artefactos están relacionados con cuestiones espirituales.
Existe un amplio consenso entre los estudiosos en que el mundo de este periodo era mucho menos estable materialmente que el mundo que habitamos ahora. La evidencia sugiere que ni siquiera se podía garantizar que cuestiones tan simples como los patrones climáticos y las distancias físicas fueran consistentes fuera de las zonas localizadas. Aquellos que vivían en un entorno tan caótico, con tan pocas herramientas de observación y carentes del cultivo para dominar tales fenómenos, eran lamentablemente vulnerables a los caprichos de los espíritus locales. Como tal, la creencia espiritual durante este periodo se refería en gran medida al apaciguamiento de espíritus muy pequeños. Sin embargo, esos espíritus, al ser cosas pequeñas y mutables, eran vulnerables al cambio que la humanidad imponía a su medio ambiente. Es a partir de estas primeras prácticas populares que encontramos las raíces de la creencia moderna. Entre los antiguos, la estabilidad era la preocupación más importante y, como tal, los rituales ideados en aquellos días se centraban en el establecimiento de patrones y regularidad. Aquí vemos el establecimiento de festivales de inundaciones en las regiones de los valles fluviales, de ceremonias de la luna y las estrellas en la costa y de ceremonias de apaciguamiento regularizadas en la caza y la cosecha. El sol y la luna fueron los primeros objetos de culto más visibles. Como dos de las pocas constantes en el mundo cambiante del periodo predracónico, esto era natural. En el periodo dracónico, la cultura humana primitiva fue en gran medida borrada o cooptada por los dioses dragón en ascenso. A medida que los dioses dragón establecieron su soberanía sobre ciertas esferas, el caos agitado de tiempos anteriores retrocedió y comenzó a surgir un mundo más reconocible. El culto se centró en las posesiones, móviles o no, de los nuevos dioses y logró un mayor nivel de organización y estandarización en todas las regiones. Esta es la época de los primeros templos. Grandes estructuras fueron talladas, construidas y moldeadas bajo los ojos de los dioses dragón. Los primeros sacerdocios complejos comenzaron a surgir en este periodo porque los dragones no podían soportar la falta de jerarquía ni siquiera entre sus sirvientes más malos. Muchas prácticas monásticas y ritualismos sumisos datan de este periodo. El periodo cataclísmico puso fin a la gran mayoría de las tradiciones dracónicas. Sin embargo, los cimientos de un mundo estable creado por la soberanía del dragón no se desvanecieron y los humanos sobrevivientes continuaron muchas de sus prácticas anteriores en nuevas formas. Es en este periodo que datan los espíritus terrestres más antiguos y venerados, como la tierra abundante o el fin descansado. En aquellos días, muchos de los que llegaron al poder sobre los asentamientos tenían un poder espiritual significativo, actuando como intermediarios entre la gente común y los grandes espíritus. Algunos, como las tribus de la región de los picos celestiales, mantuvieron la continuidad con los sacerdocios de los dioses dragón, actuando como poderosos reyes sacerdotes venerando a sus predecesores y deidades tutelares conectadas con su principal patrón del Gran Espíritu. Algunos, como los clanes Beilu, volvieron a prácticas animistas anteriores, estableciendo complejas redes de obligaciones y rituales para mantener el orden de sus tierras. Los Bai y Zeng eran y siguen siendo conocidos por sus métodos altamente confrontativos, que a menudo eran un punto de reunión para sus vecinos, quienes veían sus métodos como blasfemos e irrespetuosos. Estas actitudes hacia los asuntos espirituales se remontan en gran medida a sus figuras fundadoras, cuyas leyendas principales tienden a enfatizar su letalidad inigualable. Sin embargo, incluso los Bai y Zeng mantuvieron algunas instituciones religiosas. A medida que el imperio se fusionó bajo la égida del sabio y sus herederos, las instituciones religiosas regionales también comenzaron a ganar prominencia. En muchas regiones, las órdenes monásticas y los templos alcanzaron una prominencia que podía igualar a los clanes nobles y, de hecho, en algunas regiones, como las arenas de alabastro y los campos dorados, que mantenían las tradiciones de la estructura del rey sacerdote, no eran entidades separadas en absoluto. Sin embargo, esto generó problemas. A medida que las instituciones religiosas crecieron en poder, sus líderes, hinchados por su propia importancia, comenzaron a irritarse por la autoridad imperial adecuada. Esto llegó a un punto crítico durante la lucha de los emperadores gemelos, cuando muchas organizaciones y clanes importantes del templo aprovecharon la guerra civil para exigir mayor autonomía y autoridad separadas de las cadenas adecuadas de tales cosas. Naturalmente, el verdadero emperador no olvidó esto, y la segunda mitad del periodo que ahora conocemos como la lucha surgió de la ruptura de instituciones tan rebeldes y del retorno del imperio al orden adecuado. Fue este acontecimiento el que condujo a la creación del Ministerio de Asuntos Espirituales.
De ahora en adelante, ya no se permitiría que las jerarquías de los templos crecieran sin control. Con el ministerio en funciones para encargarse de todas las funciones administrativas necesarias y mantener el contacto entre templos de diferentes asentamientos, los sacerdotes y monjes locales serían libres de concentrar sus esfuerzos en las personas bajo su cuidado, en lugar de verse tentados por el poder temporal. En la actualidad, los templos y las fiestas que celebran son herramientas importantes para la cohesión social, manteniendo la moral y la moralidad del pueblo bajo los ojos de sus señores. Si bien a menudo es el señor o la dama local quien renegocia los acuerdos con los espíritus de su tierra, son los sacerdotes de los templos quienes se encargan de las actividades y rituales cotidianos los que mantienen esos acuerdos. Los sacerdotes también ofician muchas ceremonias, desde funerales hasta bodas y pequeños exorcismos espirituales en nombre del señor local. Por necesidad, todavía existe una gran variación regional. Si bien los festivales son típicos en cada solsticio y equinoccio, los eventos y rituales que incluyen dichos festivales variarán de un asentamiento a otro e incluso las fechas exactas pueden variar. Fuera de estos festivales estacionales, el único día seguro de celebración en todo el imperio sigue siendo el Día de la Unidad, una celebración de la concordia forjada por el sabio y las familias fundadoras. Todos los demás días importantes son regionales, y un viajero sabio se asegura de estudiar los rituales de su destino con anticipación para evitar ofender a los líderes espirituales locales y al señor o dama que los supervisa. La ignorancia no es excusa para los espíritus ni para la ley. Como siempre ha sido, los sacerdotes y monjes sirven como intermediarios entre el hombre común y los seres superiores, y aunque la naturaleza precisa de su papel ha variado con el tiempo, sigue siendo vital para el mantenimiento de cualquier comunidad saludable. De templos y festivales, por el erudito imperial Mully. Contacto, 2.